Por favor, quiéralo. O no lo doy más a mí. Maravilloso el ambiente. Sí, déjalo boca. Sí, como que le. No, y Duerme uno al un poquito principio la sentí como muy espeso, bueno, pues polvoroso, mame, pero luego como que se va. Sí. Y yo, Y da mucha sed. Entonces, la agua. agüita, maravilloso. Normalmente en los mambeos hay agüita con albahaca, pues Con la albahaca es para endulzar también, pues como la palabra. Y hacen caguana, que es con piña y con almidón de yuca, y eso se cocina, no sé qué, eso es súper rico, todo el mundo Oye, bebe de la vamos a ver el misma, se baño. rota, y eso tiene que, y Sí, la, pues es el baño. claro, no tienen que pedir, bueno, están en su casa. Y el árbol representa la fertilidad, y la fertilidad no es un asunto, Sí, pensé como que se me podía quitar los ojos. claro, y la fertilidad no vista desde lo femenino, única pues Sino también la desde el lado abundancia que femenino, genera, sino pues, la la- abundancia, la creatividad. Que surja pues que sea esa fertilidad, sí. Entonces, Maravilloso. Por ejemplo, a mí me pasa algo con la creatividad que yo siento que está nula en mí. Pues a veces no me siento creativa, pero un pero- mito pero increíble. después me doy cuenta como en, bueno, yo soy creativa en la cocina, si quiero cocinar algo, soy creativa, me Se invento expresa, esta se cosa. expresa por ahí, hay que valorarla. Pero a Y veces no extenderla, la valoro y claro. siento como que no la tengo, no soy creativa, me echo mucho la pena, sí, porque yo quisiera experimentar Pues uno otras hace que- cosas, Reina. inventar un poco más. Pero veas, la creatividad, como yo la veo, o sea, tiene que ver con el hacer, con algo que sale de vos, que vos lo puedes hacer, lo que sea, llámese cocina, llámese proyectos, llámese Arte, lo que sea. arte, llámese música, llámese pensamiento, y ahí voy, al tema del pensamiento. Ahorita no me va a quitar los zapatos. Yo, en cuanto al tema de la felicidad, veo la creatividad como un acto de crear nuevos pensamientos, de hecho yo lo llamo acto creativo, y un acto creativo no es solamente ir a hacer, sino es que el pensamiento ya es un acto. Entonces yo me empiezo a acompañar, ya me conozco a mí misma y empiezo a trabajar un tema, me está doliendo que mi novio no sé, me dejó. ¿Qué es lo que me está doliendo? Empiezo a ir hasta el fondo. Es que a mí lo que me hace falta es que, o sea, yo me di cuenta que yo estoy buscando el amor afuera y no adentro de mí. Que eso fue algo que yo también estoy trabajando hasta hace poco. Estoy buscando el amor afuera y no adentro. Fue pucha. ¿Cuál sería el acto creativo ahí? Mi madre, tengo que darme amor. El amor viene de mí para mí. Si yo me amoro en este momento, ¿qué haría? Eso es un acto creativo. Eso es Comer bien, dormir bien. dormir bien, comerme un helado, prepararme un cafecito bien sabroso. Entrenar lo que me gusta. Entrenar ver lo que me gusta, abrazarme en mis dolores, aceptarme como soy, con lo que otros dicen, ay, pues eso es un defecto, o con lo que yo considero que no me gusta en mí, pucha, porque Me lo no, todo abrazo. porque no todo se tiene que cambiar, pues no todo lo tenemos que, tenemos que transformar, lo Y que no me siempre- gusta, transformémoslo, no. Cosas No, lo que no me están gusta, no ahí me por gusta y me algo. amo con eso. Están ahí pues. por algo. Y no me gusta, exacto, y ya, y Y está ya. eso, y pues sí, Y ya, o sea, voy a seguir adelante. lo importante es que vos no te hagas daño principalmente con eso que no te gusta Y que y tampoco que, jodas a y alguien que más. segundo no le hagas daño a Claro, otros, pues exacto. ya, eso es Sí, otra cosa. importante. Pero, Sí, pues ahí está el límite. pues por ejemplo, a mí me cuesta horrible madrugar, o sea, yo soy perversa para madrugar. Entonces, tengo que cambiar eso, he tratado, pero porque tengo que cambiarlo, o sea, simplemente no me gusta, lo acepto y tendré que mirar cómo me las ingenio para Como ajustas tu responder, vida, exacto, porque para... realmente no me voy a dar Pues duro tienes porque que me enamorarte cuesta de la madrugar. madrugada, sí, de transformarte al otro lado y madrugar todos los días, es porque no. Entonces el tema, o sea, es eso, o sea, está bien, obviamente yo no voy a dejar de cumplir con mis labores, por ejemplo, ay, es que yo no voy a trabajar porque es que me da pereza madrugar. Porque es que no voy a Pues tampoco hasta allá, ahí es donde no, venga, hay que negociar, ¿cierto? Pero no significa que es que me tenga que dar látigo y entonces, como esto no me gusta, entonces eso es un acto creativo. Entonces la creatividad no está solamente puesta en, y ay, es que yo no soy creativo, somos tan creativos que vivimos, marica, la vida es creación, Cambio en todo momento. la vida es eso, entonces ¿cómo no vamos a ser creativos? Ok, eso es algo que me cuestiona. Pero todo el mundo le cuestiona eso. También, por ejemplo, Liliana Galeano, Juanma, la jefe nuestra, a mí me dice, es que vos sos súper creativa. Yo,
porque a mí me gustan los talleres donde llevo juegos y no sé qué, pero eso no significa que yo sea creativa y otros no. Significa que a mí me gusta el juego. Exacto. Utilizar esas herramientas en ese Significa que yo me exploro por acá y exploro por allá. Pero Liliana puede ser también creativa dentro de las cifras que entiende y yo no entiendo. O sea, si a mí me dicen vaya a exponer lo que Liliana Galeano hizo hoy, yo ¿qué? No, nunca en la vida. A mí no me llama porque yo no sé leer cifras, yo no sé cuánto es 1 más 1, no, a mí no me mire. Hay otras personas que están para eso y hagan los contratos así. Es que hay contratos. Bueno, entonces ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué tema? Estábamos hablando del tema del ¿qué? ¿Feminismo? ¿Cómo era la Feminismo, cosa? aborto, como pues todo esto que se va relacionando en esta nueva como tendencia ideológica que van como muy de la mano. Ay, yo pienso, cuando termines ahí le pasas a Fabián. Ella lo hizo. ¿Tú ya cambiaste? Sí. Ah, Hicimos como una... Ah, Sí, listo, y saltamos. Pues mira, por ejemplo, también interesante como mencionar este caso de esta persona que solicitó la eutanasia y no se la dieron. Entonces estamos hablando un poco, la última vez que pudimos Sí, hacer un podcast qué horror. fue hablar un poco sobre ética. Exacto, ética hasta, porque uy, si no, se vuelve complejo, hasta qué punto se está redefiniendo la ética, hasta La bioética. dónde se están imponiendo cosas en nombre de la Yo creo que ética. es que Colombia no es un muy mal ejemplo para uno hablar como De de ética, ética, porque sí. aquí es cuando uno ve que todo está pues como de cabeza, donde el hijo de una persona que ha dejado ay, cientos de no, pero víctimas. Tango, mi amor, yo estoy aquí ocupada, mi cielo, ustedes no saben. No les digo. Y ahí está, No, mi amor, pero yo ya jugué contigo, cielo. Yo queriendo Entonces unos... Colombia está de cabeza y como es para uno decir como es que Colombia lo está haciendo re mal y pues obvio lo está haciendo muy mal porque es que estamos en manos de una gente ya... Muy mala. Eso es verdad, o sea, mi punto de vista, ¿cuál es? O sea, es verdad, absolutamente cierto, pues que tenemos pues como unos líderes, unos gobernantes. Pero también la sociedad De por Dios. fracturada. También, o y- sea, y una sociedad que digamos que no nos preguntábamos, no nos Y después de la cuestionábamos. pandemia todo el mundo, o bueno, mucha gente salió como más... Exacto, o sea, pero el tema para mí es el cada uno. Pues porque es que, o sea, bueno, está bien, salen un combo de mujeres no sé, a hacer una manifestación, visibilizar, empoderarse, y eso está muy bien, y eso es súper necesario. Pero entonces yo tengo, mi cuestionamiento tiene que depender de un grupo de mujeres que salen no tendría que ser así, aunque eso hace que tal vez yo me mueva de un lugar a otro, porque tal vez yo no había visto en algún lugar gente que se manifestara. Y el Ujú, hecho de ver gente que se manifieste, Te mueve. muy válido. claro, o sea, digamos que eso es una cosa de doble dirección. dirección. Pero por cualquiera de las dos, yo sigo pensando, es que, madre, ¿dónde está mi interés por preguntarme, por cuestionarme, cuál es mi posición? ¿Qué es lo que a mí me mueve? ¿Qué es lo que a mí me gusta? ¿Qué es lo que yo valoro? ¿Cómo yo quiero ser tratada? ¿Cómo yo quiero tratar al otro? ¿Cómo yo quiero sentirme digna y dignificar? Claro, Me a pero mí. entonces es que ahí es donde radica precisamente el problema, digamos, de lo que yo estoy viendo que está sucediendo, porque en un punto está dejando de ser individual la cosa y lo que está pasando es que se está imponiendo. Entonces retomo, por ejemplo, este tema, con todo esto que está pasando ahora, con el lobby LGBT, TTBI, bueno, por ejemplo, con lo del lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo. Digamos que acá en Colombia todavía está como muy atrasado, si se puede decir algo, de alguna forma, pero lo que yo estoy viendo a nivel como geopolítico de lo que está sucediendo es que se está volviendo una imposición en el sentido en que, por ejemplo, ya hay lugares donde si tú no hablas lenguaje inclusivo, te ponen una sanción, te puedes ir hasta la cárcel, te sacan de tu lugar de trabajo, como por ejemplo le pasó a Jordan Peterson, que el man es uno de los mejores psicólogos clínicos para mí que existe en el mundo, dictado clases en Harvard, tal, y al man lo corrieron de su lugar de trabajo en Canadá porque él se niega a hablar el lenguaje inclusivo. Y entonces se le para el parche LGTBI y le dice, bueno, ¿por qué eres odioso? ¿Por qué mantienes tu discurso opresor? Y el man dice, no, un momento, es que esto no se trata como de que yo sea violento, de que yo esté acá imponiendo algo que ustedes no quieren, sino que lo que veo es que se están violando las libertades porque una parte de la población está exigiendo algo y con lo que él decía que no estaba de acuerdo,
era con que, porque una pequeña parte de la población exigía algo, se legislara para todos Para todos los el cómo, demás. por ejemplo, tener que hablar. O sea, él decía, me parece gravísimo que el gobierno, o sea, que ya está el gobierno, entonces te diga cómo tienes que hablar. Y entonces se relaciona con lo que estabas diciendo, porque entonces sí se habla de la individualidad, de cómo estamos resolviendo eso nosotros, pero en un punto pues se está imponiendo a la mala en términos de que hay que ser inclusivos, de que hay que ser tolerantes, de la condescendencia, del respeto, pero en verdad hay como toda una dinámica de fondo que, por ejemplo, Jordan ya estaba criticando como un momento, o sea, porque el gobierno ya tiene que venir a decirme cómo tengo que hablar. Una cosa es que listo, tú te crees de cierta forma y tú le puedes decir a tus amigos, oiga, parce, llámeme así, y sus amigos como, Sí, pues bueno. pueden coincidir y te llaman como quieras, pero otra cosa es muy distinta que ahora todo el mundo te tenga que llamar así, y no solo eso, que si no te llama así, entonces te ponen una multa, te sacan de tu lugar de trabajo y además puede que vayas a la cárcel. Que uno dice Mira, como, uy, yo digo- redenso, entonces ¿dónde está quedando como el punto que estábamos diciendo de la individualidad? Si ya hasta se nos está imponiendo cómo tenemos que hablar. Y eso no es inclusivo, o sea, eso Exacto, eso no es nada inclusivo, es como que va contrario a la misma lógica. contrario. Yo qué pienso, o sea, para mí el lenguaje inclusivo, digamos que tiene cierta importancia, pero porque, o sea, nos reconocemos por el lenguaje, o sea, somos esto, lo otro, y trascendemos lo que fuera, pensamos, y el lenguaje es el que permite denominar lo que hay, y incluso el lenguaje permite crear, y está muy bien. Lo que yo digo es que yo, por ejemplo, si vos querés ser llamada como ella, pues no sé, con el E, la E que todo el mundo ya le está poniendo, Ajá. yo no tengo lío en decirlo. Yo no Exacto, tengo listo, lío. tú. Yo lo digo, Ajá, que es lo Mike. que estábamos diciendo. Pero que yo tenga que estar utilizando eso en todos los contextos, no. Y que además Porque, si no lo quieres usar, te castiguen. además, porque yo, por ejemplo, cuando empecé con el tema de pura felicidad, yo, bueno, ¿cómo escribo para que le llegue a todo el mundo? Yo me mamé de empezar, nosotras, nosotros, nosotros. O sea, no lo veo. No lo veo como tan, pues, yo no veo nada de malo en que podamos decir nosotros cuando hay mujeres y cuando hay hombres y cuando hay personas de otros géneros, ¿cierto? Pues como que, o sea, está bien, Nosotros. pues, pero el tema es que cómo quiere ser llamado, o sea, yo digo, cómo quiere ser llamado y no hay ningún lío. Por ejemplo, con las personas trans que todo el mundo, y a mí sí me da rabia eso. Ay, es que como le digo, es que hombre, mujer, no, pero es que es un hombre, pero se cambió de sexo, pero es un hombre, no, es una mujer, y si esa mujer quiere ser llamada como mujer, pues respetarla, pues, ¿cuál es el lío? A mí qué me cuesta Sí, llamarla ella. Listo, pero eso, o sea, llega hasta un punto porque la libertad de la otra persona pues también implica que puede tomar ciertas decisiones de cómo quiere hablar y nombrar las cosas. Pero, por eso, o sea, entonces yo digo, o sea, si Laura es una mujer trans, y si Laura quiere ser llamada ella, yo la voy a llamar ella porque a mí no me quita nada. Eso, a ti, O exacto. sea, entonces el tema es, si yo siento que a mí me quita llamarle ella, pues pucha, yo también, hasta donde yo también me estoy condenando y me estoy peleando, o sea, yo también puedo también tranquilamente ceder, porque vos querés ser llamada o Sí. llamado vos de cualquier manera. Entonces es como, hey, vos cómo te querés llamar. Listo, pero por ejemplo, mira, este punto es un poco más sencillo, pero por ejemplo en Canadá sucede que sucedió un caso de un man de 57 años, ya no solo hay transexuales, ahora por ejemplo hay transgeneraciones, No. hay transespecies. Entonces, por ejemplo, Pues, no, bueno, que se el transgeneración, ¿qué es? En Canadá sucedió, señor de 57 años, que un día dijo que ya no quería ser más identificado como un señor de 57 años, sino que ahora quería ser identificado como una niña de 6 años. En Canadá, la ley, si tú no lo llamas a él niña, te pone sanciones No te puedo creer. por lenguaje violento y opresivo. Entonces yo digo, ¿hasta qué punto hasta qué punto está llegando la vuelta que se está exigiendo incluso negar la misma verdad? Porque es que si yo veo un señor con babero, pues yo lo que voy a ver es un señor y puede que no sepa. ¿Y por qué, es mi pregunta, tener que imponer para todos? O sea, el que lo quiera llamar niña, todo bien, pero si yo veo un señor, no lo conozco ni nada y quiero decir que es un señor, ¿por qué voy a tener, como en la película de 1984, tener que decir, ¿por qué tener que decir que son 5 cuando físicamente estoy viendo que son 4? Y si digo que son 4,
entonces multa, entonces sanción, entonces... Yo, por ejemplo, en Compe, exacto. estoy como en eso en eso que yo me permito pensar acerca de la diversidad, por ejemplo, a mí me gusta pensar que la diversidad, o sea, o un paso más allá de la inclusión, ¿qué sería? Convivir en paz con la diversidad. Y convivir en paz con la diversidad es, venga, yo me acepto como soy yo trabajo lo que tengo que trabajar en mí para poder aceptarte a vos, porque cada quien, todas las personas son espejos que nos muestran cosas de nosotros. Entonces, si yo peleo con vos, pues en realidad estoy peleando es conmigo, pero no lo acepto, entonces lo condeno en vos. Entonces, digamos que si yo convivo en paz con la diversidad, eso implica que yo me haga cargo de mí, haga mi trabajo y poder convivir en paz con lo mío para convivir en paz con lo tuyo. Y eso implica también ese lenguaje, ese cómo llamarte. Entonces, yo no tengo que necesitar una ley que me obligue a decir de alguna manera, nombrar de alguna manera un grupo poblacional y los que se van a ir viniendo, porque todo el mundo, pues todos somos diversos, todo es diverso. Hasta la lenguaje, exacto, o sea, esto la también vida, es diverso. la existencia es diversidad, la existencia, o sea, no hay plantas, no hay animales iguales, no hay piedras iguales, o sea, todo es diverso. Entonces, van a seguir saliendo cosas, personas con tendencias, con no, y es gustos. válido, o sea, es que Entonces, el rollo no es con eso, exacto. Entonces, a mí no me tienen que imponer, no me tienen que obligar, pero yo también hasta qué punto me permito flexibilizar y bueno, pues a mí yo no me voy a sentir mal si a vos te llamo ella, si a vos te llamo señor, aunque tenga no sé qué, pues, o sea, yo creo que es importante como, ven, yo ¿cómo entiendo esto? Y ahí es donde yo vuelvo con el tema de, hey, la pregunta por mí, ¿cómo estoy yo ubicada en el mundo? Por eso es que yo no me declaro feminista, o sea, yo tampoco me pongo a leer, yo he escuchado un montón, a mí me gustan los podcasts, entonces yo he escuchado podcasts feministas y yo soy como, pucha, hasta allá tampoco. Sí. Porque también hay un montón de cuestiones que, bueno, que son necesarias, pero otras que pues yo no las considero tanto. Y más fácil es yo cómo me relaciono conmigo en este mundo. Yo desde mí, cómo me relaciono con el mundo, cómo me relaciono con mis cosas. Y si yo me excluyo, pues automáticamente el entorno me excluye, porque eso es una cosa también energética, eso es un tema de doble vía. Entonces yo me dejo excluir y punto. Hay algunos que de pronto lo manifiesten con esas marchas, con diferentes maneras de manifestarse, y está muy bien, y repito, es necesario. Pero ya de ahí a hacer una construcción política de no sé qué, no sé qué, creo que también es necesario, pero yo no me involucro desde ese lugar. Yo me involucro desde la pregunta por mí, desde esto a mí como me toca, desde yo qué hago por mí y como yo hago por mí también automáticamente estoy haciendo por las demás personas. Y me parece que directamente es una violación a las libertades de la persona, imponer cómo tiene que hablar. O sea, la Organización Mundial de la Salud reconoce ahorita 112 identidades diferentes de género. Sí. O sea, imagínate el peo en las universidades para que cada persona, o sea, es muy en difícil. un punto se vuelve inviable. Es lo que digo. La relación con tanta manera, no sé, yo lo veo como tan difícil. Y, o sea, y lo que digo, no tengo problema con que cada quien se identifique como sea. El problema que veo es que me impongan a mí también a identificarlo y que me pongan multas, que me saquen del lugar de trabajo y que posiblemente vaya a la cárcel, como le pasó a un político allá en Argentina porque estaba dando unas declaraciones que había dado un transexual, digo así, y le pusieron una demanda porque el transexual decía que era discurso violento porque él quería ser considerado como ella, y el man le dijo que, pues no le dijo ella, sino le dijo que era un transexual. Y al man lo iban a sacar porque pues era violento, opresor, que yo digo, ¿hasta qué punto entonces hasta qué punto lo violento y lo opresor no es lo otro? Si el man a la final estaba diciendo, pues, la verdad. Sí. Y entonces se vinieron los otros de la forma más violenta. Ah, no, tal, entonces te vas para la cárcel, pierdes tu trabajo, tan como... Y es que ese es el asunto, la violencia. O sea, y una violencia además desde arriba. Ahora, que lo que yo veo que se vuelve peligrosísimo a la hora de legislar todo esto y avalar eso, es que cada vez empiezan a tomar más el control. O sea, si ya tienen, o sea, control así como será, si tienen ahora control de lo que hablamos, o sea, ahí es donde yo digo que se empieza a volver como turbio el tema, porque deja de ser como un tema de libertades individuales y tal, y pasa a ser un tema que nos
convoca a todos No directamente. vamos a llegar al punto ese de 1984, el libro que me estoy leyendo aquí, joder, pucha. Qué libro tan aleta. Yo vi la peli. Porque ¿no? es un libro, es una peli. Es un Ah, libro, es un pero hay libro, varias ok. pelis. Yo vi Ok. una. Yo me Hay estoy varias. leyendo el libro y es un asunto, una manipulación increíble. Y es que no es por nada, pero un control. está pasando. Está pasando. En la peli también dice, tenemos Está que pasando. controlar el lenguaje. Está pasando. En la peli yo como no puede Controlar. ser, ya está pasando acá. O sea, Entonces, para controlar el lenguaje hay que controlar el pensamiento. Pucha, pues entonces, ¿qué tengo que pensar yo para poder hablar como el otro espera? Entonces, yo como tengo que pensar Sí. para poder hablar como el otro espera. Y yo que tengo que mover adentro para poder pensar y luego hablar como el otro espera. Y que lo otro lo reciba como Y que el otro, y si el otro no lo recibe. además porque también se conecta con algo importante que estabas diciendo tú y a la final es la construcción individual. O sea, ¿por qué mi autoestima tiene que depender de que fulanito me diga tal o tan, si a la final es una construcción personal de autoconocimiento propio, trabajo, que va más allá de que le digan a uno ella o Yo, por ejemplo, con mi discapacidad, pues bueno, digamos que también hay un lenguaje inclusivo y no sé qué, entonces que no se dice inválido porque inválido Claro. es que no vale, que no se dice minusválido porque minusválido es que vale menos, que no se dice discapacitado porque es que discapacitado es como si todo fuera una discapacidad, una discapacidad. que se dice persona con discapacidad, yo también estoy pensando como bien una persona con diversidad funcional. Eso es un tema de palabras, eso es un tema de lenguaje. Y si a mí alguien me dice, ah, no, es que Marisa es inválida, pues a mí me va a sonar raro, yo no me siento inválida. Pero tampoco me va a poner a pelear, tampoco me voy a sentir excluida porque Exacto, alguien dice. además porque No, o sea, yo sí tengo la oportunidad, ¿sabes qué? Mira, inválido significa esto, pero igual si la persona lo quiere seguir haciendo, a mí no me importa, porque es como yo me siento frente a lo que el otro dice está o diciendo. deja de decir. claro, ¿Cierto? O claro. sea, a mí lo que sí me puede importar es que por eso tal vez me vayan a decir, ¿sabes qué? Acá no puedes trabajar o acá no puedes entrar. Que yo digo, pero ¿por qué si soy una persona? ¿Cierto? Entonces desde ahí, o sea, que el lenguaje no es lo que tiene que determinar que yo pueda estar en cualquier lugar como todo el mundo, O que con me los sienta de mismos una forma. derechos que todas las Exacto. personas. Que te sientas Que rechazado en algún yo, que momento. yo tenga que recibir una palabra que a mí no me gusta, pues yo veré si la recibo. Pues, o sea, me pueden decir lo que sea. Y no Desde que no solamente, te hiera, y no desde que no solamente te- esa palabra de inválido, sino también cualquier palabra fea, gorda, mala Marihuanero, lo clase, que sea. lo que sea. Entonces yo veré si lo recibo o no. Pues desde donde, ahí es donde yo digo, ¿cuál es mi postura? Desde dónde me ubico yo, qué tanto he trabajado yo misma en mí, el sentirme incluida. Si yo me siento incluida conmigo en mis espacios, no va a haber lío. Yo, por ejemplo, nunca he tenido problema en encontrar un empleo. Y muchas personas con discapacidad la tienen. Ujú. Tienen muchos problemas, y vos sabés. Y yo nunca. No, ¿y cuál es la diferencia? Pues yo nunca me comí ese cuento. Nunca en la vida me comí el cuento de que yo no iba a poder conseguir un empleo. Para mí, yo seguía en mi mente desde que yo me accidenté, bueno, me recupero y sigo estudiando, termino de estudiar, busco trabajo, consigo trabajo, y para mí fue así, ha sido así, está siendo así. Puede que llegue en algún momento que me digan, no, pero ya tampoco voy a llegar allá porque yo ya estoy muy grande, entonces ya esto es como, ay, venga, me voy a pensionar. Entonces, pues es como nos vemos y cómo nos sentimos. Entonces, por eso es que yo no me considero que la feminista, que la no sé qué, o sea, no, porque yo creo que el asunto es cómo yo me siento frente a mi vida, Y que frente al tanto mundo. puedes, y que tanto dejas que te afecte eso Y que que te están tanto diciendo. permito. Ujú. Exacto. Y eso va para la vida en Es que general. vuelve y se conecta con el problema de eso que es otra vez el manejo estructural que se le está dando a la situación, porque es que lo que está pasando es que igual se están girando presupuestos para la vuelta, Ah. se están pasando proyectos, y son presupuestos que son de todos, o sea, a la final. Exacto, también, es verdad. Entonces, yo digo como, ¿en qué, o sea, en qué va a terminar? Yo me quiero salir del sistema. Yo me ¿Hasta quiero dónde, salir del para sistema. dónde va la Sí, vaina? Para sí, nosotros sí, que sí. somos profesionales que estamos iniciando, ¿cómo estarán los años cuando tú quieras dictar una clase en una universidad? No sé. Y que porque entonces no reconoces los 112 Uy, como un momento, o sea, al final lo que iba a decir es que veo que se le están atribuyendo, desde mi perspectiva, ¿no? O sea, igual por eso es el diálogo y tal, pero veo que se están atribuyendo como responsabilidades gigantísimas a cosas que en verdad no, o sea, ¿por qué se gira tanto presupuesto hasta esa vuelta y se pasan proyectos de ley Pues y por se todo ponen el tema. sanciones y tal, cuando hay cosas que son completamente y visiblemente más impactantes?
no sé, por ejemplo, tema de la salud, cuánta gente se está muriendo por enfermedad cardiovascular, cuánta gente, sí, como en verdad está sucediendo, cuánta gente está muriendo por hambre. Pero todo este tema es un tema de corrupción, es un tema Por de eso digo, y manipulación aún así internacional. se está girando entonces la En plata, esta el vaina. billete, los proyectos de ley, en que El tenemos huevonadas. que si no dices sello o tal, entonces pues te vas para la cárcel, te vas de sanción, como uy, o sea, como a que le estamos botando el foco. Es que, Por eso es que hay que salirse del sistema. Es epa, que, epa. es Es que con el ánimo de necesitar ser incluidos, estamos dando una pelea donde no es. Y lo que vos decís es un tema estructural, pero pues ¿cuál es el fondo? Y entonces, ¿cómo vamos a trabajar ese fondo? Es lo que vos decís, es muy cierto. O sea, hay necesidades básicas que se están dejando de satisfacer La gente se muere de hambre, la estadística por hambre es así como... y está bien que yo quiera ser incluida, pero ¿cómo? O sea, ¿desde dónde va a ser mi pelea? ¿Desde dónde va a ser mi lucha? Entonces yo creo que el tema va mucho más allá del lenguaje, puede que ni siquiera haya un Exacto. lenguaje como yo quisiera. Total, eso que dices. El tema va real. en hey, venga, yo como me siento, o sea, yo soy súper, yo por eso te decía, es que yo no me considero, o sea, para mí el tema es el ser, para mí el tema es el trabajo espiritual, y lo espiritual no nada que ver con lo religioso, es cuál es mi posición en esta vida, yo cómo me relaciono, yo cómo soy, yo quién estoy siendo hoy para mí, me gusta lo que estoy siendo, qué me está haciendo falta para hacer como yo disfrute, pues como pueda llegar yo a disfrutar de mí, y desde ahí todo fluye. Yo nunca he sido discriminada ni por mis amigos, ni por mi familia, ni en el entorno laboral, ni en el entorno educativo. Yo me he metido a clases de teatro de expresión corporal. Ay, es que pues si todo el mundo va a saltar, yo salto a mi manera. Yo me he metido a clases de clown. Yo hago lo que pueda, como puedo, con mis herramientas. Y nunca he encontrado, ay, es que usted no puede, no. Además que tampoco está probado en ningún lado que una persona que tiene cierto rechazo a cierto tipo de población, lo que sea, que porque le diga de cierta forma lo va a dejar de discriminar, lo va a dejar de... O sea... Exacto. O sea, yo te digo nosotros, entonces por eso estoy dejando de discriminar, no necesariamente. No, puedo decirte nosotros y al otro día irme a matar, está todo el parche. O sea, que el lenguaje... Mueran nosotros, El lenguaje nos permite como entrar en discusiones y reconocer desde qué lugar estamos y si hablamos de otra manera, en qué lugar nos pondría, y eso me parece interesante, pero solo por un ejercicio simplemente de cambiar de lugar, de saber qué. Okay, porque somos claro. humanos. En estos días yo hablaba en la fiesta del libro con mi hermana y mis dos papás. Yo decía, ¿y usted por qué decimos los papás y por qué no decimos las mamás? Sí. Pues, y mi hermana también es una de las que, no, es que yo no considero el lenguaje inclusivo, bla. Entonces, pero, o sea, no se trata de que tengamos que adoptar un lenguaje, se trata de que, en qué lugar nos pondría o hacia dónde nos llevaría si nosotros en vez de decir, vamos a donde mis papás, vamos a donde mis mamás. ¿Qué pasaría? ¿Cómo se sentiría el papá? ¿Qué pasaría? O sea, ¿qué se empezaría a mover ahí? Y eso me parece interesante por simplemente ver los movimientos, saber qué pasa, con qué nos conecta, pero no para definir que tenga que decir, ya no, yo no voy a seguir diciendo mis papás, sino mis mamás. Y pues menos ¿Por qué? imponerlo, exacto, porque es una Exacto. violación directa a la Entonces, libertad. era como un chiste Mínima de el que hablar. hacíamos y nos reíamos y todo el cuento, pero es más como, venga, juguemos y cambiemos de lugar, como algo un poco más incluso hasta teatral, venga. Y eso es lo que hacemos pues, siempre también en un tema de crecimiento personal. Pues, no somos los mismos, nunca. Nunca. Nunca lo somos y nunca lo seremos. Qué bacano movernos desde diferentes puntos, llegar a un punto A, punto B, punto Z, punto de lo que sea, inventemos nosotros puntos, a ver qué pasa, a ver qué se mueve, a ver qué podemos cuestionar en nosotros, a ver qué podemos alimentar, a ver qué podemos empoderar, a ver qué podemos transformar, a ver qué podemos dejar que muera, pero no más, o sea, es como más un juego de hoy quién quiero ser también, hoy cómo quiero ser, hoy cómo me quiero mover en mi vida, qué pasa si me muevo de esta manera, qué pasa, nada, no pasa nada, finalmente no vamos a llegar nunca a ningún lugar en la vida, o sea, acá estamos y no vamos a llegar a ningún lugar, no hay que llegar a ningún lugar, Sí. no hay ningún lugar a donde llegar. O sea, aquí estamos es para divertirnos, Lo que estamos hay, es para ya. aprender a vivir, punto. Pero es que entender eso,
no se entiende desde la política, no se entiende Sí, desde no. la estructura, no se entiende desde el billete que ponemos en proyectos, desde ahí no se entiende desde mis preguntas, se entiende desde mi capacidad de querer moverme, darme el permiso de moverme, eso es creatividad. Por ejemplo. eso, imagínate entonces ahora que la misma creatividad se ve coartada directamente por la estructura, porque... Por gente que no se piensa, sino que va Pero de no, entrada. el problema que yo veo a también es que controlar. yo pienso es que está directamente pensado, o sea, esto para mí también hace parte de una agenda... O sea, está pensado hacia afuera para Hacer- controlar. Claro, Pero no exacto. no, pero exacto. digamos ¿Qué? el gobernante X no se piensa a sí mismo, sino No, ¿cómo te controlo? no, claro, Ya. claro. Y corta directamente esto que estabas diciendo, que es donde se vuelve completamente peligrosísimo porque empieza a anular la misma posibilidad de la expresión humana básica que es, pues no sé, el expresarse como uno naturalmente sienta que se tiene que expresar. Epa. Esto es un asunto demasiado profundo. Sí, es re La llena de profundo. poner Y porque está tocando muchas aristas. O sea, porque si fuera solo como el parte individual, no, bueno, y acá yo te trato bien, y bueno, y si no quiero, pues todo bien. Pero ya cuando vemos que en verdad se está girando plata, se están pasando proyectos de ley, se están imponiendo, como, uy, un momento, creo que Estas conversaciones son tan necesarias. ya, claro, son súper Pues, necesarias. porque, por ejemplo, ay, no, entonces hablemos de inclusión, hablemos de diversidad, pero entonces todo el mundo te resulta con un mismo discurso. Sí, y no solamente ahí, sino en sí, cualquier caleta. institución. Pues Entonces, en todos lados. ¿qué pasaría si conversamos esto en esos lugares donde todo el mundo escucha el discurso que necesita y debería? Como O sea, que yo creo todos que solo pues que quedarían- salía de inclusión, váyase. Sí, sí, sí. Ay, Pues se mueva. me van a echar, ya no sirvo. Además, porque ahora también se vende como si fuera algo pues súper cool, súper intelectual, evolucionado, tolerante, el hecho de hablar lenguaje inclusivo. Me ha pasado Sí, que sí, llego sí. a lugares donde y es como, este man, o sea, qué puta. Que no lo manejo. Y yo como, uy, bueno, o sea... Y hay otro elemento ahí que me parece muy importante tocar, ¿Dónde y queda es el libertad? tema de la contradicción. Es directamente contradictorio. Porque, o sea, podemos decir, hoy no, hoy soy súper inclusivo, entonces hoy voy a entender a la gente, entonces voy a comportarme de esta manera, pero otro día puedo decir, pucha, ¿sabes qué? Lo pensé mejor y tal cosa, otro día no, pero también esto otro, ¿cierto? Entonces, como todos los seres humanos somos súper contradictorios. Entonces, hoy quise vestirme de hombre, mañana puedo salir con el babero, pasado mañana puedo Exacto, porque ahora está como avalado. ser un animal, yo puedo ser un ¿Y hasta animal hoy, qué ¿cierto? punto se avalan? Pero entonces el tema es como, o sea, los seres humanos somos contradictorios y todo eso es válido. Por eso es importante las conversaciones, pero como individuos desde el ser, más allá de construcciones políticas, pues como que yo no sé, yo soy como, a mí la gente me dice, yo no sé nada de política. Entonces la gente me dice, es que usted es política también porque esa es su postura. Yo no entiendo qué es ser político, por ejemplo. Entonces yo peleo con eso porque yo no entiendo qué es ser político, porque yo no hablo esos discursos desde la política, con una normatividad, con un montón de No, deberías. no, yo tampoco, eso es lo que veo que está pasando y digo como, uy, zonas, ya me está involucrando a mí, porque listo, ustedes querían hablar así, todo bien, pero cuando ya empecé a pillar que, por ejemplo, uno con aspiraciones internacionales, de tan como, bueno, y entonces el día de mañana llego a la UI, ¿qué? Termino en la cárcel porque no hablo, o sea, qué Porque no peligro. hable como la gente Exacto, espera. como ellos quieren específicamente, no, o sea, Ay, salgámonos del sistema. Sí. Pues, que me pucha, es que la sociedad espera de uno tantas cosas y peor aún, creemos que la sociedad espera un montón de cosas y nos comportamos Como conforme la a lo que sociedad creemos cree. que la sociedad Ujú. espera y es lo que creemos que la sociedad espera. Es más allá de lo que la sociedad espera, es lo que creemos. Es lo que creemos que Qué lío, o sea, nosotros nos metemos en unos líos mentales muy tesos, ¿cierto? exacto, y es nosotros mismos poniéndonos la soga a nosotros mismos. O sea, como bueno, por favor, regulen ahora cómo tenemos que hablar y pongan, como en el momento, esperen, nosotros mismos pidiendo que hayan leyes para que... Yo mejor. Poco perro, como la película, literalmente es como la película. Es como... Leanse el libro. Lo voy a leer, lo voy a leer, lo voy a leer. Yo me lo compré en la fiesta del libro, mi hermana me lo recomendó, yo, hombre, y estoy en una encarrera. Porque es que... No quiero hacer Ok. nada más en la vida sino leer esa vaina. Ay, qué bien. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? 1984.
O sea, que, y pilla que como que veo que se conectan más temas con eso que estabas diciendo, por ejemplo, de la contradicción, que es lo que veo que está pasando como muy explícitamente con por ejemplo, con todas estas nuevas posturas y movimientos. Por ejemplo, el movimiento feminista empezó como un movimiento que buscaba reivindicar pues, los derechos de la mujer. Y que está bien y es necesario. Exacto, y han pasado cosas, han sucedido cosas necesarias. No es necesario. Ahora, conectándolo con lo que estabas diciendo de la contradicción, veo que está llegando a puntos muy contradictorios porque incluso veo que esa postura en un punto está llegando a perjudicar a las mismas mujeres. Sí. Como por ejemplo en el deporte, creo que lo estábamos hablando con Juanma en el podcast pasado, exacto. Ahora en términos de la inclusión, de la tolerancia, de los derechos, por ejemplo en el deporte, en España está sucediendo que ya están avaladas oficialmente las competencias en donde las personas transgénero pueden competir en una... pues pueden competir. Sí. Entonces directamente pasó, por ejemplo, que en una compañía de MMA, artes marciales mixtas, femenina, avaló que un concursante transgénero participara, un hombre que hizo tratamiento hormonal, que ahora se consideraba mujer, pudo competir en la competencia de mujeres, que pues que empezó a suceder, que claramente este ser humano, esta persona, empezó a ganarles evidentemente a todas las chicas, incluso lastimó a una de forma que la dejó invalidada para competir definitivamente, que entonces uno dice, bueno, ¿hasta qué punto se está distorsionando la vuelta y se les está volviendo encima? Porque ahora resulta que hasta el mismo deporte femenino se está viendo invadido por los hombres que no quieren competir en lo de hombres y vienen a competir en las mujeres. Y está sucediendo que se están ganando los premios, se están ganando la plata, se están quedando con las becas universitarias y cada vez está empezando a pasar más. Y entonces la lógica que buscaba reivindicar los derechos y posicionar equitativamente en la sociedad las dos partes, pues nuevamente se está viendo por sí misma Afectada. oprimida, porque ahora resulta que también están llegando los hombres a competir en las mujeres, solo que ahora pues se consideran mujeres. Entonces, por ejemplo, yo escuchaba la entrevista de una atleta, una corredora, y ella decía, como, no es por ser transfóbica, no es por ser violenta ni excluyente ni nada, pero claramente si bien un man que hizo tratamiento hormonal y tal, pues obviamente igual creció con la genética de man, con la contextura ósea de man, con la musculatura, con la carga de testosterona de un man. La nena decía, por más de que entrenemos limpiamente y acá si pillas nos matemos la vida y tal, pues obviamente no le vamos a ganar porque es, o sea, es otra cosa. Exacto. Y uno mira los récords, las diferencias en los tiempos y todo, y logran cosas geniales unos, los otros, pero cuando compitan así, ni en condiciones de igualdad, hombres con hombres, pues en ese caso es, porque también hay competiciones mixtas. Yo lo que exacto. Yo lo que diría es que, así como la mujer buscó reivindicar su posibilidad de participar en los deportes, entonces que el movimiento diga, listo, vamos a hacer una clasificación para nosotras, o bueno, ellas, o las personas que hayan hecho ese tránsito en el género, compitan entre ellas y tengan sus premios y tengan sus cosas. Esa sería la gestión que ellos tendrían que hacer. Pero yo creo que es más bien hacia la imposición de querer ellas, pues, como pues, tener ese reconocimiento que partió de la lucha de género y llegó a esos lados. Yo creo que... Entonces ahí deberían hacer una competencia del solo trans. Sí. Por ejemplo. Pero entonces eso en el discurso ya no cabría en el discurso y se vuelve contradictorio y se relaciona con... Porque ya no sería inclusivo. Exacto. Entonces rayaría con el discurso. Es que todos podemos estar exactamente en los mismos lugares. Y resulta que es que hay diferencias biológicas básicas mínimas, o sea, por ejemplo, y hay que darle lugar a eso. Solo las competencias de trans, solo las competencias de mujeres, ya terminaríamos también segregando todo, pues con el discurso, exacto. con ese discurso de la inclusión. Yo la verdad ahí no me siento como con bases pues como para opinar, porque pues yo no sé en cuanto a la fuerza, pues yo he visto mujeres con una fuerza y hombres sin... Pues, una vez yo estaba en un cafecito y ahí en ese cafecito había, no sé, 3, 4 escalitas. Entonces yo me ayudan a bajar y había un hombre y una nena y yo, ¿usted qué es más fuerte atrás?
hermano, ¿a vos qué te hace pensar que yo soy Sí, más sí, fuerte? sí, Yo, sí. pues, hace súper válido, genial, gracias. Y efectivamente es eso, o sea, a mí me han cargado mujeres. Sí. Mi mamá, cuando yo me accidenté, mi mamá me cargaba, mi papá no era capaz. No, Mi mamá me cargaba a mí cuando yo me accidenté, pues al principio ya no va a jugar conmigo ya porque yo también han pasado muchos años. Pero entonces es eso, o sea, hombre no significa fuerza, mujer no No. significa débil. Lo que pasa es que no. digamos Las que en este contexto competiciones. del Ya alto eso- rendimiento sí es ya una es un cosa tema muy específica. muy o sea, Yo que sí hasta ya no sé, por eso digo, yo no, Ok. no me siento capaz de hablar del tema, no sé hasta qué punto se puedan hacer evaluaciones donde ambas personas, ambos sexos, ambos géneros, lo que sea, pues demuestran que tienen la misma capacidad de rendimiento para poder competir en eso. Pues no sé si se pueda, no sé qué tan válido sea, no tengo ni idea cómo se pueda manejar, no sé si sea viable, yo de eso sí no sé hablar. Ya eso es otro asunto, creo yo, que es más desde lo físico. Sí. Sí, competitivo. exacto, que se conecta directamente con el tema porque pues hay diferencias físicas, o sea, hay diferencias biológicas esenciales que no se pueden negar, o sea, que veo que la ideología como tal las está negando, porque la ideología de género lo que dice es que tú no eres tu codificación corporal, sino lo que tú crees que te identificas respecto a la sociedad. O sea, que tú puedes haber nacido con pene y con testículos, pero si tú dices que eres una mujer, pues eres una mujer dentro de la ideología de género, así biológicamente no lo seas, así te mueras hoy y en 2000 años alguien encuentre los huesos y haga la prueba del carbono y diga como, no, estos eran unos huesos de un varón de tanta edad, así la persona se haya considerado niña de 6 años, pues lo que va a suceder es que biológicamente no es así. Y lo que veo que está sucediendo es que directamente se está negando, y por eso pues, se conecta con la película Re Duro, es porque se está negando como lo que nuestra misma observación puede permitir, y veo que se está distorsionando y por ejemplo ya se están empezando a distorsionar cosas como el deporte, porque se están negando esas diferencias básicas mínimas a la cara de frente. O sea, veo que está sucediendo. Yo la verdad hasta ya no sé, yo no me podría pues como, no me doy el permiso de opinar al respecto. Pues en esa parte. Por ejemplo, a mí me parecía un man muy teso que es Fabián Sanabria, él es colombiano, Ay, ahí invitamos a un conversatorio. al congreso que hicimos el año pasado de Qué bueno. Más Diversos. Sí, él me parece muy bueno, y él, por ejemplo, plantea que, por ejemplo, la escritura o el acto de escribir no tiene por qué ser neutro. Entonces, por ejemplo, que hubiera sido como Borges, por ejemplo, si el man se hubiera puesto a pensar todas esas estructuras al momento de escribir pues lo que ha escrito, entonces se perdería bastante como el objetivo y empezaríamos el tema de la censura, ¿cierto? Entonces yo creo que cuando uno busca como el tema de la inclusión es más que todo para temas políticos. Por ejemplo, cuando uno mira Para un tema de derechos. el tema de derechos, porque un ejemplo como claro es como la falta que hace nombrar comunidades indígenas en temas como la Constitución Política Colombiana, que no las reconoce, y eso tiene unas implicaciones, por ejemplo. Entonces, la gente que está haciendo política es la que debería formarse, pero no la persona que está dando cátedra, no la persona que está haciendo otras cosas. Entonces, por ejemplo, creo que es Spinoza en la ética que plantea que, digamos que todo es una misma esencia, y la esencia se manifiesta a través de los modos. Entonces, él dice, los modos son una representación de la esencia. Entonces yo creo que todos esos casos particulares que nosotros podemos estar aquí como mencionando hacen referencia a esos modos que están chocando con la esencia, porque todos partimos de que somos seres humanos, que somos personas. Entonces, cuando encontramos esas contradicciones es cuando decimos, hey, porque esas mismas personas que pueden estar diciendo, asegurando que o imponiendo que las personas manejen un lenguaje inclusivo, por el otro lado están haciendo unos actos bastante barbáricos en cuanto a ese tipo de poblaciones o cuanto a las personas con desigualdad y pobreza. Entonces es como, yo creo que es por el tema del mercadeo, de lo que eso puede estar vendiendo ahorita, y porque hay mucha gente que le está pagando Obviamente. y se pegan de eso, pero Si tiene, en la realidad, en la esencia profit, de ellos, pues, si genera un profit, porque hay gente que, listo, entonces esa persona está hablando, este tema es diferente, y puede que realmente en sus intenciones y en su esencia sea pues lo contrario, pero la persona es maquiavélica y domina ese tema para poder tener poder, para tener control.
Y llegamos a ese punto de todas estas incoherencias, en mirar que como quedarse en las cosas chiquitas y que la esencia no cambie, que la esencia sigue siendo la misma de humanos que quieren simplemente estar tranquilos en su diversidad. Vivir. Entonces, pues yo creo que si uno quiere realmente decir, hey, queremos ser inclusivos, pues las personas que están haciendo política y que están generando políticas públicas, que están generando básicamente una ética social de cómo comportarnos, son los que deberían reconocer y hacerlo basado en la evidencia, porque ¿qué es lo que se hace? Se hace desde la oficina, se hace desde la ignorancia, porque hay personas que están ahí por cargos puestos por otras personas, por roscas, por corrupción. Entonces es gente que al momento de plantear la forma de escribir cómo comportarnos, lo están haciendo, pues por eso digo que Colombia de cabeza, que dice que tenemos tremenda constitución, que no hay que cambiarla, que lo que hay que cambiar es, los poderes, cómo están constituidos y por quiénes están constituidos, y realmente no logramos ese cambio social en donde partimos de reconocernos diferentes como personas, y que creo que ahí la mejor realidad es el pensamiento crítico, de permitirnos la diversidad, de hoy qué chévere, me quiero poner esta vestimenta diferente, que puede que se la reconozca como, que digan que no, eso es de mujer o algo así, pero no, yo me lo quiero poner hoy ya, y no dejarme afectar por lo que los demás digan y eso, pero entonces yo creo que esa es la inmadurez que le falta al ser humano para entender que es que yo no tengo que imponerle al otro, y que se suma como a ese tema de qué es lo que vende y qué es como el mercadeo de las agendas globales y lo que gira el dinero. Entonces es complejo, creo que Ahí es donde voy yo con el tema de la convivencia en paz con la diversidad, porque es que no solamente con la diversidad que yo tengo, la diversidad del otro también, o sea, no es solamente que yo por mi discapacidad o Juanma porque es trans o vos porque te consideras un animal, pues no sé. Transespecie se llama. Transespecie. No solamente por eso, no solamente desde nuestras necesidades, sino entonces también desde el otro, también cómo se siente al relacionarse con nosotros que tenemos alguna diversidad. Yo creo que también eso es un tema de doble vía. Entonces por eso pues digamos que mi postura es esa, vivamos en paz. Y para convivir en paz tengo que aceptar al otro también. Y a mí primero. Si yo me acepto a mí, ya he trabajado en mí. Entonces soy más compasiva conmigo y más compasiva con el otro, con la diferencia del otro, con las limitaciones humanas del otro. Entonces es un tema de compasión. O sea, la convivencia en paz con pero la no hay diversidad imposición, es un tema no hay imposición. Por eso no es imposición, es compasión. Yo porque, te entiendo, por ejemplo, yo te comprendo, no voy en contra de lo tuyo, te respeto, te valoro, honro tu manera de ser y estar en el mundo. Si necesitas que te llame así, yo no tengo ningún lío. Si yo quiero llamar, que me llames así, bacano si vos lo haces. Y si no, no debería irme a la cárcel. no deberías irte a la cárcel. Y si no, yo no tendría por qué sentirme mal. Porque exacto. no me sentirme mal. O sea, si yo me siento mal es porque yo no he trabajado en mí lo que necesito trabajar. Y es que es denso porque veo que también el discurso en un punto puede negar como, o sea, no sé hasta qué punto, por ejemplo, el transespecie, que dice que es perro, o sea, no sé, y lo digo desde la ignorancia porque pues hay muchísimas cosas que ignoro, pero no sé el transespecie que se considera lo que sea, hasta qué punto en verdad puede ser una identidad o hasta qué punto la persona pueda estar teniendo problemas psiquiátricos, psicológicos, no sé, o sea, además no está sé. vulnerando un animal si tiene sexo con él también, porque obviamente Tú sabías que ya se está, o sea, porque ahora por eso es LGTTBI+, porque ahora una de las propuestas es que la zoofilia se quiere avalar como una identidad de género, y se está volviendo muy peligroso porque, por ejemplo, ya también se está buscando que la pedofilia no sea considerada como una parafilia, sino que sea considerada como... que rayan con el Claro, país, entonces ¿no? se Con la conecta con el vulneración tema de del la otro. ética porque se está vendiendo como en términos de una ética, y yo creo que es una falsa ética redesa, o sea, como hasta qué punto se puede en términos de la tolerancia y la inclusión permitir que o sea, tengan, o sea, personas que... adultos avalar relaciones sexuales con Animales, ¿no? Y con niños. Sí, pero en Colombia, por ejemplo, el matrimonio infantil sucede mucho en comunidades indígenas, entonces Sí. pues, o sea, el trabajo es largo para que no dejar que esos discursos se impregnen. Uf,
Porque yo creo que ese es el ejercicio, ¿no? Porque a mí me gustaría hacer pues como esa diferenciación. Por ejemplo, yo creo que hay una diferencia grande entre el enfoque de género y la ideología de género. Claro, estábamos hablando De lo que se establece y yo creo que la ideología de género viene mucho en ese discurso de meter de todo, de juntar muchas cosas. Por eso es ideología, poner, exacto. Es una ideología. Pero entonces el enfoque de género sí es necesario y por eso quiero hacer como esa diferenciación Chévere, acá. gracias, man. Porque el enfoque de género es necesario en muchos temas, en educación, en trabajo, reconocer las diferencias estructurales que han existido y trabajar. Pero hoy lo hablábamos un poco en los informes, entonces decíamos que hay un desempleo pues como más alto para las mujeres y si es mujer joven más alto, sí, pero entonces no es que queramos que todas las mujeres trabajen y que el trabajo sea igual de pronto de precario para todos, ¿no? Lo que queremos cambiar es que el trabajo sea digno y para la mayor cantidad de personas posible, ¿cierto? Entonces no es como, entonces simplemente hay que subir el desempleo y ese es el enfoque de género, sino saber que es que todos tenemos capacidades, todas tenemos fortalezas, todas Diferencias. tenemos diferencias y cada uno puede aportar desde una forma. Claro. Creo que es que el mercado laboral está pues como muy establecido, una estructura, un sistema muy montado y que realmente, digamos, por eso es valiosa la diferenciación. La ideología de género es la que está generando estos conflictos éticos hoy en día, donde el tema de todas esas identidades de género no se nos pueden colar así porque sí, sino que hay que hacerlos una revisión. Claro. Hay que ir, espera. Solo por ser tolerantes, sí, exacto. No, porque ya hay vidas de otras personas, por ejemplo, niños que están niños, que se iba a comentar, por ejemplo, en España ya se está avalando tratamiento hormonal para los niños. O sea, que ya yo pillaba algo en Instagram que me parecía rencho, es que no ya puede colocar en los stickers, no se puede colocar acá, como trans kids, y uno ve los stickers y dice, por los derechos de los niños trans, defiendan los derechos, que yo digo, esto hasta qué punto no es maltrato infantil, o sea, ¿cómo le vas a meter bloqueadores hormonales a un niño cuando un niño ni siquiera ha terminado de desarrollar, o sea, está en pleno desarrollo, porque le vas a joder hormonas? Tiene que venir así como bien. Que son además lesiones que quedan de por vida. Si tú le metes bloqueadores de testosterona, le pones hormonas que no corresponden a su cuerpo, pues la persona literalmente, físicamente, está cambiando. Y va a tener efectos que son irreversibles. Y ha sucedido que después llega la persona, evoluciona, llega a su desarrollo cerebral maduro. ¿Quién me llevó hasta acá? ¿Cómo llegué hasta acá? Y el problema psiquiátrico, psicológico, emocional. Una psicología súper denso de una persona, ese es bien famoso, no me acuerdo el nombre, pero que como que le terminan cortando pues como el pene y en el ejercicio psicológico le dicen vamos a crecerlo como una mujer. Y esta persona crece, llega como hasta los 17 y descubre la verdad, se suicida como a los 20 y algo. Entonces, es que ser muy cuidadosos, pues como demasiado, todo, y ya los niños involucrados. Y además el mensaje que se da es que usted puede cambiar todo, usted puede cambiar si usted no es... Pero ese es el mensaje. Eso es un peligro. Demasiado peligrosísimo, porque además hay diferencias, o sea, por ejemplo, en vez de aceptarse como bien, bueno, y darles lugar a las diferencias, o sea, es tan claro que, por ejemplo, las mujeres y los hombres, incluso para realizar la misma actividad, la misma, en el cerebro utiliza partes diferentes, rutas diferentes que uno es, o sea, claramente tenemos que hay que abrazarla, digo yo, esa diferencia y darle lugar, o sea, a eso y potenciarla, crecerla. Es que eso es una cosa demasiado profunda. Re profunda. Y peligrosa. Demasiado peligrosa. Pero hay que hablarla. Claro, además porque es lo que está tomando las riendas de lo que está sucediendo. De los presupuestos, de las leyes, de cómo, no sé, bueno, digamos, no sé si acá, pero los que quieran tener hijos, cómo irán a afrontar después esas cosas. Oye, el crecimiento in vitro también, entonces ya la ciencia... avanzar unas cosas que dice, era tan necesario avanzar en eso y dejar de lado la pobreza, dejar de lado el hambre y un montón de cosas que me dicen, hace rato pudimos haber hecho algo por eso, pero... Porque yo veo que se vende como, o sea, de forma, o sea, se utiliza el discurso para confundir y vender la imposición y los intereses de lo que para sea. Lograrse. Transformando, o sea, incluso la realidad de lo que está sucediendo. Y se conecta acá directamente, siento que con lo que estábamos conversando esta mañana, que también hace parte, digamos que de todos estos temas, que es el tema del aborto, que también veo que se vende como desde una perspectiva que no es, pues, la realidad, digámoslo así, empezando nada más por el mismo nombre con el que se vende, interrupción voluntaria del embarazo.
cuando una interrupción necesariamente implica una reanudación. Pero pues si a ti te venden que esto es la terminación del embarazo, pues claramente ya no va a tener el impacto mercantil que es lo que es, ¿sí? Porque si lo pudiéramos pues reanudar nuevamente, pues sí sería como la interrupción del embarazo. Pero es directamente la terminación. Entonces ahí es donde surgen como las preguntas, bueno, un momento. O sea, porque uno se puede abanderar y sí, los derechos y tal, pero cuando uno empieza como a explorar un poquito más las lógicas y los discursos, pues a mí me parece extraño, ¿no? Como empezar a pillar, hey, ¿por qué lo están vendiendo de esta forma? ¿Qué intereses hay detrás? Geopolíticamente, ¿cómo se está moviendo la vuelta? ¿Qué presupuestos están financiando la cosa? Porque entonces yo pillaba, por ejemplo, una vaina que me dejó frito de la cabeza, que es el informe Kissinger, que es un informe que se redactó en Estados Unidos en 1974-76, y fueron unos demógrafos que se dieron cuenta. Esto dice el informe, es un informe de 220 y péguele de páginas, pero como en resumidas cuentas lo que dice el informe es que los Estados Unidos estaban corriendo un peligro muy grande cuando se entrara el siglo XXI, porque la población latinoamericana iba a empezar a crecer, y el hecho de que ellos empezaran a crecer, o sea nosotros, iba a implicar que los recursos naturales que ellos necesitan para subsistir en este siglo iban a empezar a ser utilizados por nosotros. Y además el hecho de que creciéramos poblacionalmente iba a implicar un desarrollo industrial. Eso dice el informe. Entonces, que para eso se tenía que implantar una agenda de natalidad en donde ellos pudieran controlar quién nacía y quién no nacía. Y es re denso porque el informe lo dice. Esto no lo tenemos que vender como natalidad. Esto se tiene que vender como discurso de derechos y de decisiones personales. O sea, lo dice el informe, que yo digo como, parce, o sea, es re denso. O sea, esto en el 76 ya estaba firmado y todo, que uno dice, uff, claramente entonces la decisión del aborto va más allá como de lo que estábamos pensando, de los derechos, y lo que se empieza a ver es que hay toda una conexión geopolítica directamente vinculada con los recursos y la economía, que quieren pues controlar lo que está sucediendo directamente hasta con la población, que entonces se vuelve muy grave, porque lo que yo veo es que generalmente se marcha es pensando en los derechos, en la decisión personal, en esta postura de individual, y se está negando todo lo que está detrás. Y lo que me parece más delicado es que es un discurso que está en función y está hablando directamente pues de la vida humana, que ahí es donde se vuelve completamente peligrosísimo, porque lo que se quiere implantar es que se vuelva completamente legal, o sea, pues por lo que se está marchando, ¿no? Sí. Que yo digo como, Y uy, despenalizado. y despenalizado y gratuito, que no es gratuito porque al final todo el mundo pues Todo Tiene que pago. paga, exacto, todo Sí. se paga. Es un servicio, pues. Definitivamente nos están manipulando. Ah, sí. Salgámonos Por del todos sistema. lados. Ujú. O sea, digamos ustedes, y me parece chévere acá en el Pero- momento tener unas mujeres, pues para en este punto específico de la conversación, ¿cómo ven lo del aborto? ¿Cómo, o sea, cómo lo asumen? ¿Qué piensan? ¿En qué posición están? Bueno, exacto. Yo creo que, o sea, para mí es válido. Pero es válido, En digamos, ciertas- Como acá en Colombia, digamos, acá en Colombia está, hace 15 años hablaba bajo o las sea, tres como causales. que despolitizándolo, sino más bien como decisión. Digamos que sacando lo que tú me cuentas acerca del discurso de este documento que leíste, despolitizándolo es más como que si yo me sentí vulnerada entonces voy a tener un bebé, o si yo voy a tener un bebé que yo sé que no va a poder crecer, o lo que fuera, pues por cualquier situación, o yo no quiero ser mamá, pues yo no quiero ser mamá, pues es válido, o sea, yo creo que cualquier mujer puede tomar una decisión de ese tipo, pero yo creo que eso es una decisión personal, no es una decisión que tenga que ser mediada por otras por otras cuestiones, llamas. sino más bien una decisión muy personal. Pues es que pilla que yo también veo otro problema, y es que de acuerdo como, o sea, lo que está sucediendo, y es uno como de los puntos que genera como el peo a la final de todo, y es que
deja de ser una decisión personal, porque se está pasando necesariamente por encima de otro ser. Y una decisión personal en este caso sería que, pues no sé, digamos, yo me hice un tatuaje, o me recogí el pelo, o me vestí como yo que sé. Pero una decisión deja de ser personal cuando se pasa por encima de otro ser. Y entonces ahí se vuelve re delicado porque estamos hablando de la vida misma. Y entonces, ¿quién puede decidir de la vida? O sea, y por eso es donde se vuelve completamente peligroso, incluso a nivel mundial, porque si se legisla eso, o sea, ya se legisla el poder decidir sobre la vida. Y en este caso estamos decidiendo una vida que es menor a tal. Pero, por ejemplo, no sé, Hitler decidía que podía a los más viejos eliminarlos o a los que fueran de otra... Ideología. eliminarlos, porque ya se puede decidir sobre la vida. Es lo que digo, que se vuelve completamente un zafarrancho. Yo pienso que en algunas situaciones puede ser aceptado como, no sé, una violación, un acto que no fue pues avalado por uno mismo, pero sí el aprobarlo se vuelve también como que las mujeres no se cuiden, entonces queden embarazadas, Sí. porque sí, entonces, no, como tengo la opción de abortar, entonces, bueno, ya Además puedo porque se abortar. vende el aborto como si fuera la solución a todo, cuando en Sí, Yo creo verdad... que ahí retornamos al tema de la conciencia, pues al tema del ser y la postura pues personal, pero desde una responsabilidad. exacto. O sea, Pues porque es que, o sea, listo, está bien que eso pueda ser una opción, pero en serio yo quiero violentar mi cuerpo porque no es un aborto, también es violentar cuerpo. Claro, Necesariamente totalmente. Y el al impacto ser que psicológico, viene en nadie... camino, o sea, yo también puedo violentar mi cuerpo, pues si tomo esa decisión, entonces, venga, hay un tema de conciencia, hay un tema de educación que pues obviamente falta, ¿cierto? O sea, Falta. los seres humanos no estamos en ese nivel de conciencia y la sociedad no está en un nivel educativo de ese tipo. Yo creo que más allá de leyes y de cosas, es cómo nos estamos educando, cómo nos como formamos. nosotros mismos estamos tomando Desde la academia, digamos, en las primeras, en la escuela, los primeros años de estudio, pues hasta donde nos empiezan a trabajar pues ese tema de la conciencia, eso no pasa. O sea, aquí en la educación nos enseñan es sumar, restar, multiplicar, aprender a leer, no sé, la historia, lo que fuera, pues religión, ciencias, pues nos enseñan esas cosas, pero no nos enseñan a pensar, no nos enseñan a amarnos, no nos enseñan a cuidarnos, no nos enseñan, y el cuidado que nos vienen a enseñar cuando ya somos adolescentes es más como ay, cuídese de los hombres, mijita, porque es que pues, un moralismo que, pues, no sé, ahí es donde yo digo, o sea, falta un tema de educación desde la conciencia, desde la crítica también, que eso no se ve. Entonces yo creo que más allá de la política, más allá de leyes, más allá de todo este tipo de cosas, es un asunto más de la conciencia, es un asunto de educación, es un asunto de amor, eso es un asunto de entendernos como humanos. Claro, solo que siento que otra vez igual se relaciona directamente con la estructura, porque se vende el aborto como si fuera pues la solución a lo que está sucediendo, a las violaciones, a los abusos, cuando en verdad pues lo que falta son programas de reconocimiento emocional en los colegios, que vayan psicólogos a enseñar gestión emocional, respeto, vinculación, bueno, que los padres, que haya presupuesto para esa vuelta, pero es que se está girando es el presupuesto para esto, porque además hay un negocio completo y además global detrás de la vuelta. Que los padres tengan, pues, o sea, que puedan trabajarse a sí mismos para aprender a conversar consigo mismos y de esa manera conversar con los hijos y enseñarles a entender sus emociones y enseñarles a gestionar sus emociones con los niños. Que no siquiera se tuviera que llegar a pensar nunca en una decisión de esas, porque se construyó y se creó y se promovió el crecimiento y el desarrollo de una persona lo suficientemente consciente de sí misma y tal, que si lo decidió y si se le dio es porque quiso. No, que no tuvo nunca que llegar a pensar eso, o sea, como crear las posibilidades contextuales para que eso nunca tenga que ser opción, porque a la final estamos hablando de que es matar a un ser humano. Es que nos hace falta como humanidad, nos hace falta despertar, nos hace falta amor. Y entonces, por ejemplo, me ha pasado que Pero el amor no es que me lo den, o sea, el amor es yo despertarlo en mí. Yo ser consciente del amor para mí, el amor para el otro, el amor que es la vida, que flota, que fluye, que está ahí, y no somos conscientes de eso, porque es que ¿qué es lo que nos enseñan?
productividad. Sí. Nada se crece, se reproduce y muere, pero entonces en toda esa cadena sea productivo. Tiene que ser productivo, si usted no es productivo, no vale. Y desde eso, desde ese tema de la productividad, hay un montón de cosas ahí que se empiezan a gestar. ¿Cuál amor? Ahí no hay amor. Pues ahí no se ve el amor de ninguna manera. No. No, y el amor es conciencia. O sea, yo como voy a amar a otro honestamente si no me amo a mí. Estoy hablando de apegos, estoy hablando de un montón de cosas, pero de amor, sabemos hablar de amor, es que ni siquiera sabemos hablar de amor, ni siquiera. Entonces yo creo que ahí, yo por eso soy, y lo he dicho muchas veces, como que no, mi postura no es tan desde esa política, sino más bien como desde, venga, seamos más conscientes, preguntémonos, cuestionémonos, hagamos algo para nosotros, conversemos con nosotros, seamos capaces de sostenernos, de acompañarnos, de entender otras maneras, pero digamos que eso es lo que yo creo que se debe trabajar en la sociedad como humanidad, más allá de leyes. O sea, obviamente hay que hacer leyes, Porque si no las van a hacer. Y nos va igual a tocar pagar. Pero una ley con conciencia funciona distinto a una ley sin conciencia, a una ley sin amor, pues entonces desde ahí, o sea, yo estoy de acuerdo con el aborto, estoy de acuerdo incluso con... Porque si lo ponemos en estos términos, estarías de acuerdo con matar. Estoy de acuerdo, incluso, es que, a ver, si nos ponemos a ver, si el O sea, también matarías cuchos. Es que no sé Si le generan una carga a la sociedad. No, Inocente. porque es que esto no es una carga a la sociedad. Porque, por ejemplo, una de las causales es que avala la Organización Mundial de la Salud es que si la persona no se considera completa, la Organización Mundial de la Salud entiende la salud no como la ausencia de la enfermedad, sino como un conjunto holístico que compone lo psicológico, lo emocional, todo lo que puede componer a un humano. Entonces, hay personas que si el embarazo les genera ansiedad y creen que no van a poder tener una estabilidad emocional sostenible, pues pueden decidir abortar. No, porque tampoco es solamente una estabilidad emocional. Pero es eso una te avala. estabilidad Digamos, yo trabajé en Profamilia y con económica. que tú digas eso, ya te avala para que abortes. Es el tercer caso. Ok, que no estás... Y entonces eso avalaría que mataras a un ser humano, es lo que yo digo, que es donde se vuelve peligroso el discurso. Pero ¿desde qué momento se considera el feto un ser humano? Eso ya también lo respondió, por ejemplo, la embriología, la genética. Y al que- principio, los primeros meses, no sé, Creo como Pilla, mes, por pilla, ejemplo, Yo les voy a meses, contar no. el argumento que yo conozco, que es un argumento desde la embriología y desde la genética. Y esto lo dijo, ahorita no recuerdo un nombre, pero lo dijo uno de los más grandes genetistas que han habido. Y es que se considera que empieza la vida humana desde el momento de la concepción, porque cuando ocurre la concepción se origina una célula que se conoce como la célula totipotente, que es una célula que ya carga un ADN diferencial al de la madre, un ADN que ya contiene toda la información de qué color de ojos vas a tener, cómo vas a hacer, qué color de piel vas a tener, qué sexo vas a hacer. Pero es una célula apenas. Pero o sea, se entiende que el inicio de la vida es ese momento porque ya es un ADN diferente al de la madre, y se entiende, y acá viene el otro argumento que es muy importante, porque una vida humana no se considera vida humana por la posibilidad de capacidades o de conciencia que nosotros podamos tener, porque si no, una persona que tiene Alzheimer pues ya no sería considerada humana, una persona que no pueda caminar pues ya no se considera humana. Por eso es que lo que te hace considerar a ti humano no es la capacidad que tengas para desarrollar cierto tipo de acción o cierto tipo de conciencia, sino lo que te considera como humano es la esencia de lo que te carga como humano. ¿Y cuándo empieza la vida humana? Empieza en ese momento, o sea, y pues lo dice la genética. Y si la vida humana empieza en ese momento y la terminamos, pues ¿qué estamos haciendo cuando terminamos la vida humana? Pues estamos matando. Y entonces digo que se vuelve muy peligroso porque si se empiezan a avalar este tipo de discursos a nivel global, pues parce, ¿qué nos queda? O sea, en este caso entonces, si ya entendemos que la vida humana empieza en ese punto, genéticamente, y podemos decidir matar a los que tengan menos de tanta... porque el día de mañana no vamos a poder decidir matar a los que tienen tanta de para arriba solo... Exacto. Sí, por ejemplo, ¿Por qué? sucede hace con la pandemia.
que yo digo que ahí es donde se vuelve completamente peligroso el discurso y que por eso me parece que es muy importante hablarlo, porque veo que en muchas ocasiones se está ignorando como esto, o sea, como todas estas aristas que tiene pues este punto específico. Yo no sé, o sea, desde un punto de vista espiritual, Uf, digamos que, o sea, ahí pega re duro porque si se conectamos el inicio de la vida con esto por un lado, uf, pero por otro lado, la vida misma incluye muerte. Sí. Y yo, por ejemplo, creo en la reencarnación. Yo creo profundamente en eso, no. pero no por eso hay que hablar matar. ¿O qué? Entonces, Transformación de la energía. por ejemplo, una personita que decide venir al mundo y justo decide llegar a una madre que no lo quiere tener. Ese era su, ese era su sentido o sea, mejor dicho, para eso llegó, para darle un mensaje de alguna manera a esa madre que no lo quería tener a través de su propia muerte en ese momento. O sea, hay otras cosas que Ese fue también el yo papel veo. que tuvo esa vida en ese momento. Pero digamos que desde esta lógica como Pues, espiritual, ¿sí? Desde la lógica espiritual, es que eso es otra cosa que no se puede desconocer. O sea, la vida no solamente es un asunto político, o sea, la vida es la vida. Y Exacto. la vida incluye Y es que la por muerte. eso yo estoy parado desde el lado de la vida, o sea, Pero la vida incluye muerte. completamente, Y pero no no quiero por eso decir- hay que avalar que Y entonces vamos a quiero matar. decir con eso que es que vamos a matar, entonces que yo voy a salir a matar al otro porque es que me robaron, que yo voy a salir a matar al otro porque es que... Es o sea, que ahí no es se donde se trata- vuelve peligroso No el se discurso. trata lo que de ya eso, no se trata de eso, pero sí se trata de entender que, pucha, o sea, yo puedo decidir hoy abortar, pero quién sabe, o sea, desde un lugar X, desde un lugar, no sé, de dolor, de miedo, de a mí me violaron y no sé qué hacer, de mi hijo va a nacer con una discapacidad terrible que no va a poder, yo no voy a poder con él 20 años porque nunca va a crecer esa persona, pues, pongamos muchos ejemplos. Sí. Entonces yo decido abortar. Entonces esa persona simplemente llegó hasta ese punto para darme a mí un mensaje aunque yo haya decidido abortar. Esa persona no ni siquiera es una persona aún, ese ser llegó para algo. Puede que más adelante yo diga, pucha, este aborto vino a enseñarme a mí esto y esto y Tantas esto, cosas. que en ese momento en el que yo tomé la decisión no lo sabía. Y para eso llegó ese ser. Para eso llegan las personas, por ejemplo, se suicidan. La Pero persona entonces- se suicida y se suicidan no porque solamente, o sea, más allá de que esté aburrido con su vida, más allá de que no sea capaz de gestionar ciertas cosas, esa persona también viene a dar un mensaje. Lo que pasa es que mensaje siento- a las personas que quedan alrededor, pues pucha, entonces digamos que cada existencia tiene un sentido también. Lo que pasa es que Y siento tiene que que ver con puede en un eso. punto justificar entonces todo, porque entonces yo podría ir a matar a alguien y decir que lo que No, pasó porque fue es que... diferente. No, porque estamos hablando... No es que lo puedas, más, Estamos o sea, más allá hablando- de que lo puedas, es listo, tú mataste. Exacto, y Tú entonces... mataste, pero dame, tú mataste. Entonces me va a justificar y ahora... hoy te justificas porque mataste. Pero puede que más adelante, fue pucha, el haber matado a esa persona me enseñó a mí esto, puede que me arrepienta de esto, puede que lo gestione, puede que lo trabaje, puede que crezca, puede que, o sea, algo se movió en vos con ese acto. Pues sí, pero digamos No que quiero entonces decir en con esto función que de sea eso... bueno, no exacto, quiero por decir con ejemplo, esto que sea Hitler llegó bueno. a pelar a todo el mundo así, Y llegó para cosas con el también. mismo discurso. Y yo no quiero decir que esté de acuerdo con Hitler, o sea, yo no estoy de acuerdo, de hecho, yo pues, ni matar, pues eso no es un asunto No que se más. tenga que aceptar como, ay sí, hagámosle pues porque todo se permite, no se trata de eso. Pero se trata de, incluso desde lo espiritual, de tener una comprensión distinta y más profunda del para qué de todas las cosas, incluyendo mis errores, incluyendo Sí, mis correcto. vainas. Entonces, ok, y esa persona, ese ser que llegó y fue abortado, puede que más adelante nazca en otra familia porque ya dio su mensaje acá y ya ahora le corresponde otra Lo que cosa. pasa es que entonces se vuelve muy denso porque eso ya implica que podemos decidir quién vive y quién no vive. Pero no lo está decidiendo todo el tiempo eso, Pero por ejemplo con lo del aborto, sí. pero no todo el tiempo. O sea, tú no decís eso, o sea, tú No puedes... todo el mundo. No todo el mundo. Lo que digo es que avala, o sea, si se avala esto, pues ya estaría avalado todo porque es directamente O sea, la vida ahí misma. lo que realmente tiene peligro es las personas sin conciencia que ejercen un papel político y que, no sé, construyen leyes. Ahí es donde se vuelve peligroso, más allá de que yo haya tenido haya tomado una decisión de yo no Es quiero que ese tener es- este bebé.
¿cierto? Entonces, o sea, digamos que por un lado al tema legal, normativo, etcétera, por otro lado al tema de lo espiritual, de lo que se mueve internamente, que aunque ni siquiera nos damos cuenta de tantas cosas espirituales. Pero entonces que en ese mueven. tema espiritual también sería como un encuentro de karmas continuo porque yo estaría matando. Y así, y de yo eso se con trata eso la vida. también. Exacto. Pues De sí, eso. Claro, para las personas que lo hacen, imagínate, después ellas tienen que tener una carga muy interna. O sea, y digo que en un cambio. punto, o sea, por ejemplo, yo pillaba una estadística que me pareció fuerte en España, porque una de las 3 causales es que el feto tenga malformación grave. Sí. Y ahí hay una pequeña trampilla, porque, por ejemplo, ahora hay pruebas genéticas que te dicen a ti, pues, más o menos cómo es el estado del bebé. Pasó en España, salió la estadística que yo dije como, uf, que del 100% de los embarazos de las personas que se enteraron que sus hijos venían con síndrome de Down, el 70% abortaban. Que yo digo como, uy, o sea, ahora ya también podemos decidir quién nace, quién no nace solo porque, no, pues tú tienes síndrome de Pero Down, ¿quién lo va no a mereces criar? nada, ¿Quién no lo va a mereces, criar? sí, claro, ¿Quién lo va a claro, crecer? claro. ¿Dónde va a Supongamos, vivir? supongamos No. que vos sos Está una... definiendo sobre Vos- su vida. Vos y Laura son esposos. Van a tener un bebé con una malformación, un asunto genético serio. Serio. Son personas pobres económicamente, están en un tema de pobreza. Y se sabe que esa persona va a ser absolutamente dependiente Una toda carga la total. vida. ¿Ustedes cómo van a responder Y por esa persona económicamente. cuando son pobres? Además, el sistema económico, o sea, la sociedad no te va a garantizar en Colombia. Hay otros Por ejemplo. sistemas donde apoyan más eso, pero acá en Colombia no. Acá no te van a apoyar con un muchachito de 80 años, no te van a apoyar, o sea, y peor aún, los papás se van a trabajar y las pobres mamás son las que tienen que cargar a un muchachito ya de 20 años y van cargándolo para arriba y para abajo, o sea, Es que yo digo eso que... es un cuento muy complejo. Entonces, Sí. ¿cómo? Entonces uno dice, pues, calidad de vida para ese ser que viene, calidad de vida para mí, uno. calidad de vida para el hogar, no tengo dinero, no me siento preparada para una cosa tan fuerte, ¿cierto? O sea, son muchas razones que van más allá de lo político, que lo político siempre entra a dañar. Por donde quiera que Sí, nos es miren. que lo que O sea, digo que miren es todo lo que peligroso estamos es que si hablando ya acá. podemos decidir sobre la vida, por ejemplo, mi abuela tiene Alzheimer y nosotros no somos una familia de ricachones, implica una vuelta seria ahí de atención, de dinero, nosotros, si ya se puede decidir sobre la vida, pues podríamos decir, no, pues maten a la nona, porque esto no es no es por nada, pero el Alzheimer es re denso. Sí, sí. Y, o sea, Pues si ustedes con familia lo eligen y lo hacen, pues viven con eso y lo asumen y tal. entonces yo digo como, ya podríamos decidir entonces también matar a la nona, ¿o qué? Si ya se puede decidir sobre la vida, es como el punto final que veo donde converge todo esto. Pues mira, Yo- bueno, habla ahí. Es que lo que creo es que, o sea, hay dos miradas que de pronto no se encuentran y es un tema o lo político o lo personal, espiritual, psicológico, ¿cierto? Dentro de lo político se toman decisiones, hay opciones de abortar, entonces como vamos a avalarlo, entonces empieza un montón, lo que tú estás describiendo, empiezan un montón de posibilidades y ya se puede decidir sobre la vida, pero por otro lado, lo otro qué, o sea, el Sí, tema no es, entiendo. el tema es cómo ponerse a, cómo poner a Sí, conversar eso. claro. Y el tema, y yo retomo, o sea, ¿qué tan preparada estoy yo? ¿Qué tantas posibilidades tengo yo de cuestionarme? ¿Qué tantas posibilidades tengo yo de un acompañamiento psicológico para Pero es yo que poder mira, acompañar mi embarazo Se de esta conecta manera? directamente, ¿Qué tantas posibilidades tengo? pienso que se conecta directamente lo que estamos diciendo, necesariamente, porque también lo que está diciendo es que se vende como si el aborto fuera la solución, y lo que necesitamos por lo menos, por ejemplo, para prevenir enfermedades genéticas graves que puedan generar malformación, agua potable, Contexto limpia, bien. aire limpio, o sea, son muchas otras cosas que merecen en verdad un presupuesto Sí. gigante, profesional, o sea, toda una disposición y no como solo, listo, entonces ahora... Y si vos tenés un Ah, montón de hablaba de cosas esto. satisfechas, pero satisfechas, ¿sí? Sí. Pero definitivamente vos no te sentís capaz. Vos no te sentís capaz. Como por ejemplo ahorita con la nona, no nos pero- sentimos capaces, está re duro, la nena no se acuerda ni siquiera si almorzó o no, medicamentos, Pero ya sabes que ya, pues
va a ser Vivió, próximo su momento de Pero ¿cuál es la partir. diferencia? Si es Pero la va a ser vida, es lo que próximo es, su es momento lo- de partir. es como el punto Digamos que que hay digo. una diferencia, que va a ser próximo el momento de partir, pero el muchachito viene y todavía le queda un montón de años de vida. Todo. Entonces por eso a él sí lo podemos matar y a ella no. Es que yo no lo veo como que yo lo esté matando, o sea, yo no lo veo así. Pues digamos que si lo entendemos desde el argumento embriológico que acabo de dar, que pienso que la pregunta clave acá entonces sería ¿cuándo empieza la vida humana? Que Ajá. pues fue lo que acabé como de describir. Si tenemos en cuenta ese argumento, pues necesariamente sí es la terminación de la vida. ¿Vos qué ibas a decir, Juan? Bueno, digamos que yo pude como... Gracias. A mí me genera como inquietud y me gusta como la parte de la psicología comparada, la que busca qué hay en la naturaleza en cuanto a sucesos similares. Entonces, por ejemplo, vi que el aborto sucede en roedores bajo condiciones estresantes, por lo general de laboratorio, y en algunos babuinos o familiares de babuinos, pues como en monos, cuando cambia el macho alfa que está pues como en la manada y cambia y llega otro, entonces ellas tienen esa capacidad pues como de generar un aborto espontáneo, pues digo, listo, bueno, sea en la naturaleza, eso me da un punto de partida. Yo también estoy de acuerdo como con el aborto. Y digamos que mi postura desde donde yo me paro es desde la bioética, pero desde la vida digna. Entonces, Sí. entonces digamos, otra cosa que quiero como traer es, hay algunos foros en Reddit, por ejemplo, que se llama antinatalism, que son personas pues que digamos que consideran que este tema de la vida y que todo el mundo tiene que vivir y que ese discurso de nacer, crecer, reproducirnos y morir viene, por ejemplo, mucho desde discursos religiosos, en donde pues para eso es lo que supuestamente sirve el ser humano, para procrear y para alabar pues, como a Dios. Entonces creo que esa vaina sí está muy estructuralizada desde esa parte. Entonces estas personas mencionan que se encuentra uno con personas de 17, 20 años diciéndole, hey, yo tampoco elegí venir acá, usted me trajo acá. Entonces ellos ya con su cognición desarrollada, con su pensamiento crítico desarrollado, diciendo, hey, a mí nadie me preguntó si yo quería estar acá. Y el haber permitido, o sea, el haber estudiado como esos temas de economía en la especialización, me permiten ver que los recursos, digamos que no aparecen de la nada, se transforman. Y cuando viene un ser humano a este mundo, tampoco le estoy preguntando si estamos minando, si estamos avalando todas las vías, entonces cuáles son los animales que se va a comer esa persona que va a crecer y que va a crecer una familia que come carne, cuáles son los árboles que van a talar para que consuma y tenga todas sus cosas, sus bienes. Entonces, si uno dice, es que no estamos considerando la opinión de esa persona, entonces tenemos que considerar entonces la opinión de toda el ecosistema, la cadena, de cómo va a funcionar. Ven, usted tenemos para abastecer aquí un nuevo familiar más, eso no se hace y no tenemos la capacidad para decir cuántos recursos hay y cuánto vamos a gastar, qué es lo que a nosotros nos gusta, que es la gestión basada en los recursos, qué es lo que hay y qué podemos hacer a partir de eso. Y como no hacemos esa lectura antes, entonces digamos que hay que controlar la natalidad porque no se le puede asegurar una vida digna a todo el mundo. Y yo considero pues que no todos... Está re... Sí, o sea, por ejemplo, porque usted dice, entonces es matar, yo... Sí, porque yo considero... Sí, yo soy muy tranquilo con eso porque... Genial. Creo que la vida humana está sobrevalorada, creo que todas las vidas tienen un mensaje, tanto de la persona que... ese niño youtuber que nació y tuvo cáncer y yo quiero ser youtuber y la gente lo hizo re famoso y luego ya murió, tuvo su ciclo y lo vivió así. Entonces digamos que la vida también es sufrimiento y el estoicismo te enseña que la vida tiene sufrimiento por ser la vida misma. Y bueno, vamos a tener unas formas de afrontarlos, pero entonces o no, y permítetelo también vivirlo así, pero entonces si una persona, una mujer, porque finalmente la que recibe el procedimiento, la que recibe la alteración pues, en su cuerpo para hacer ese procedimiento, ojalá lo haga de la forma más confiada y tranquila de que no va a morir en el procedimiento y por eso es que estoy a favor de él. Y que haya una agenda y eso, esa es la que hay que revisar de la forma, porque si sucede en la naturaleza es porque digamos hay algo que te permite dimensionar si estás dispuesto a dar esa vida digna a esa persona. ¿Hasta dónde es el límite? O sea, ese es el juicio. podría ir a matar a mi nona, porque igual es recurso, o sea, es la misma,
Porque hay otros recursos y otras familias lo que le hacen es llevarla a un ancianato o algo así. Digamos que no tengo, ¿sí pillas? O sea, bajo esta lógica que estás diciendo que sí, que es matar y que tranquilamente, que todo bien, que la vida. Entonces, ¿hasta qué punto lo puedes asumir? Y si Exacto, no hasta tengo que los recursos y hay podría gente- entonces matar a la nona. o hay ¿no? gente Que que se le muere porque no tiene los recursos y no es que la mate, sino que no tengo Se recursos murió. y se murió. Ajá. No, Y así digamos, está lo digamos que yo en tiene. este caso que estamos hablando de que se puede decir Ah, sobre bueno. la vida de otras personas y tú estás diciendo que está válido decidir sobre la vida de las personas en términos incluso utilitarios. Si yo me tomo esta lógica, digamos que si pudiera entonces yo decidir sobre la vida de mi nona, podría hacerlo. y la Pero ¿en qué podría momento matar. se considera una persona? Le preguntaba a ella si quiere Es que eso es vivir, lo si que quiere ya se vivir. resolvió con la pregunta, con lo que estaba explicando ahorita. Se considera que empieza la vida humana desde ese momento, Pero no es una persona. pero empieza la vida humana ahí. Porque una persona no es por, ya lo dije también, no es por la posibilidad de capacidades que tenga para desarrollar o la conciencia que logre desarrollar. Porque si no, mi nona no sería un humano porque tiene Alzheimer, no tiene conciencia. O una persona que está en muletas, pues porque no puede caminar, entonces ya no sería humano. Un humano no se considera humano por eso, sino por lo que lo considera en su esencia humano, que empieza ahí. Y no lo digo yo, sino pues lo dice la embriología. Pero un pues. humano se considera humano por la conciencia. Yo creo que eso es lo que nos diferencia de otras especies. Sí, claro. O sea, porque Pero entonces, no por tiene- eso digo, entonces doy el ejemplo de mi nona que tiene Alzheimer y no es consciente de una papa. Entonces ella ya no es humano. Si no es consciente, o sea, digamos que ahí son estados del ser también. O sea, existe, es un ser, pero tal vez no está desde la conciencia ¿Ves? portando como humano. Y no quiere decir que no la Entonces ya la queramos. podemos matar, es no lo que, quiere es lo que, decir que es la lo que vayamos está a diciendo matar. Hay Juanma. que buscar otras formas en las que esa persona... Pero digamos que en relación a lo que estabas diciendo específicamente, a ver si lo recogí bien, pues yo podría entonces decidir matarla. No. No, yo creo que... Porque o sea, como de acuerdo a lo que estabas diciendo. Pues por eso, porque entonces, o sea, digamos que tenemos pues como esa posibilidad de preguntarle al embrión, ven, ¿qué es nacer? ¿Qué es venir a este mundo? Entonces, pues digamos que no se logra. Y lo mismo mi nona. Hey, nona, ¿quieres seguir viviendo? No. Y te puede decir un día sí y el otro día te puede decir que no. Que no. Y ella puede inconscientemente, desde la sabiduría de su ser, aunque no tenga la conciencia, digamos, en esta Lo que tierra, digo es que no es la conciencia puede lo que la decidir. determina humana, ni el desarrollo de sus capacidades. Porque si no, pues ¿qué? ¿Nosotros qué? Acá incluso nosotros en esta conversación, ¿dónde queda eso? Y ahí es donde digo que se vuelve completamente peligroso porque estamos hablando de la vida. Sí, entonces, por ejemplo, la gente que quiere la eutanasia y que no se la dan. esto es un tema de dignidad. O sea, yo también estoy de acuerdo Y con digamos que ahí siento que hay una pequeña diferencia porque ahí sí hay una decisión personal, tú no estás pasando por encima de otro ser. Porque la están negando también. Pero si el sistema te lo está negando y ya te- Sí, no, digamos que ahorita el peo porque pues estábamos hablando de que estamos decidiendo sobre la vida de otro. Ujú, Es el mismo pedo de otra persona que está decidiendo, hey, no puedes morir de esa forma. ujú. Estás decidiendo sobre la vida del otro también. Creo que la vida está sobre Incluso otra. decidimos, los padres de hijos pequeños deciden sobre la vida de ellos. No para Sí, morir, o sí. para vivir. Pero Sí, si Para no sí. cómo quieren vivir, hacer, el ajá. cómo vivir, estamos decidiendo. O sea, todo el tiempo Sí, estamos en algún momento decidiendo. todo sobre decidir algo. y si en algún momento yo digo, hey, parece que este mundo está muy cajeteado, esto no va para ningún lado. No, pero entonces no me vayan a matar a mí un día si me ven, entonces como que ya. Juanma, pero... No, pues yo no Mi te voy a amigo, matar. güey. A mí sí me matan. Sí, pero yo sí le he dicho a mi familia, yo sí le he dicho a mi familia, hey, cualquier momento en el que yo ya no tenga una posibilidad de Habilidad. elegir o estoy intubado, desconécteme de esa También, vaina, ya no necesito ser absolutamente. Pero esa es tu ya. decisión. Sí, la puedo dialogar, pero es que ya... ¿Ves? no Pero la una puedo persona dialogar. que no, Y llega a los 15 años y una dice, persona que no quiero, tiene pues, voz. Bueno, y llega a los 16 y a los 17 y tiene la voz y dice, no, yo no quiero, y se suicida también, entonces... Es la es vida el de azar él. también que te provee la vida misma y el mensaje que te deja Sí, también. sí, sí, no, eso sí, lo que yo digo es que con mi vida pasar por encima de la vida de otro, y yo me quiero matar, pues me mato, ¿sí? Pero qué tal a que me agarre el arrebatito, es mate a Juanma y Sí, ya, avalado. hay mamás que se ponen de los hijos y se votan también. O sea, Pues sí, se puede y ahorrar pasa, eso, lo que se digo es puede que ahorrar ahora se eso. quiere legislar, o sea, como que ya se como Es que que se... una cosa es legislar, otra cosa es que la persona, que la pelada que no tenía toda la información que tenemos nosotros, que le sucedió algo, que no tomó la mejor decisión, entonces ya lo tiene que asumir porque entonces no puedo elegir, entonces le tengo que esperar a preguntarle aquí lo que está creciendo dentro de mí No. cuando yo sé que no voy a tener y que no tengo las condiciones y en este momento. No, Además- es que eso yo lo entiendo, Además, o sea, ¿qué es eso entonces de la no. mejor decisión? O sea, la mejor decisión, ¿qué es y No hay para una quién? mejor decisión, No hay una mejor decisión. Ah. Exacto.
Lo que pasa es que todavía entonces seguimos en el terreno entonces vos peligroso no- en donde todavía entonces vos estaría no- yo a matar a mi novia. Entonces vos no decidís, o sea, vos no decidís sobre la vida de alguien, pero sí decidís sobre, usted tiene que tenerlo por encima de lo que sea, si esté sufriendo, Eso es otra así imposición si muy usted esté fuerte. sufriendo, Una eso imposición también muy es, fuerte. eso también es Claro, una y es que decisión. por eso es que hay un peo Eso biopolítico, una eso también gonorrea. es Que eso, o sea, decidir, más de allá la de todo, vida. yo estoy exponiendo como lo que yo conozco y lo que veo que me genera ruido, porque pues estamos hablando de la vida. Y no sé, digamos que ahorita que estábamos metiendo un poco de la espiritualidad, yo llevo una vida espiritual pues bastante, digamos, trabajada, en donde la vida pues para mí tiene una importancia gigante. La Entonces, vida para digna mí también. para mí porque- la también. vida como tal, exacto. No, para mí Pero la vida la digna. vida La vida incluye digna. muerte, o sea, yo acabo de pasar por una Sí, por eso, experiencia exacto. de un consultante que yo tuve. O sea, Este consultante, un pelado de 20 años. podría se matar a mi suicidó. novia. Este pelado se suicida. Breve. Se fue para Estados Unidos, o sea, y se suicidó. O sea, Tu consultante. y yo dije, pucha, o sea, a mí eso me desubicó de una Claro, manera. eso no se recibe. Yo venía, perdón, venía trabajando hace rato pues el tema de la muerte y de la paz, cómo yo vivo en paz en mi vida y haciendo lo que yo quiero y dedicándome a seguir alimentando mi felicidad para cuando me toque el momento de partir, pues hacerlo bien, incluso dignamente en el sentido de que si me toca, hey, vea, se desconécteme, ¿cierto? Pero llega, y yo me sentía súper tranquila con ese tema de la muerte. Cuando llega este pelado y se suicida y viene a decirme, todo lo que usted cree no es tan así. Sí, exacto. O sea, Yo tengo una a mí postura se me ahí. movieron un montón de conceptos y yo, marica, es que la vida, pues si yo bien sabía antes que la vida también incluía muerte, obviamente, y todo es cíclico, y todo el tiempo estamos muriendo y viviendo y renaciendo, todo el tiempo, también se manifiesta en eso que es tan fuerte, que puede ser incluso escandaloso el tema del suicidio. Y mi madre, entonces como que, pues yo empiezo a ver, hey, la vida es muy importante, pero también es muy importante la muerte. Y morir también implica nacer. Entonces esta persona o este ser tal vez no llegó a nacer, sino que murió porque después de un aborto puede estar viviendo de otra manera. Y vuelve a encarnar en otra semilla y puede que ahí sí nazca con cuerpo. Yo, por ejemplo, para mí no hay muerte, o sea, la muerte es física, pero no hay muerte espiritual, no hay muerte de la energía, no hay muerte La del energía ser. se transforma y eso ya Hay es de la física. transformación, La física hay dice que la transformación. energía se transforma. Entonces, finalmente estoy matando. O sea, finalmente sí es que estoy matando. Yo por eso creo que tal vez no esté matando. Tal vez esa era una decisión inconsciente, bueno, una energética de ese ser, llegar hasta ese punto y llegó justo donde mí para yo darle esa posibilidad de que él llegara hasta ese punto, que tal vez es algo que no entendamos porque es complejo de entender y eso no lo entiende cualquiera que no crea en la reencarnación, no lo entiende cualquiera que no vea, pues eso es más complejo y eso no lo van a entender los que hacen la legislación, o sea, no se entiende tan fácil. Yo lo veo desde lo que yo creo, desde mis creencias espirituales. Entonces desde ahí yo me estaría matando, sino más bien, hey, esa persona Le estabas necesitaba dando la oportunidad. llegar hasta ese punto para algo. Que entonces vamos a matar a la nona, pues si la nona muere, ella también estaba decidiendo morir. O sea, pero porque yo la maté, yo decidí matarla. Pero es que tú no la vas a matar, tú no vas a llegar y venga nona, ¡pah! O sea, Pero es que eso es lo que se está como conversando acá, porque entonces mi pregunta sería, ¿cuál sería el factor diferencial? ¿A cuáles podríamos matar? ¿A los mayores de tanto o a los menores de tanto? Bueno, pero ella tenía que morir. O sea, ella en algún momento tomó esa decisión de partir de esa manera. No, digamos como el hecho de que yo pueda decir sobre la vida de alguien. Yo, y justo llegaste sí, como vos, siguiendo esta lógica. Que pero es que, o sea, si lo vemos como decidir, todo el tiempo estamos decidiendo sobre la vida de nuestra, bueno, de como otros. entonces como de determinar la vida, Entonces, como de que yo es pueda como- acá terminar con tu vida. ¿Cuál es el factor diferencial? Pero el tema es, Como en necesitaba esta lógica. pues, esa pregunto. persona que estaba a punto de morir encontrarse con Fabián, que fue la que la mató. Espiritualmente, no estoy hablando de yo hice, yo la cagué, yo la maté, no estoy hablando de eso, estoy hablando de espiritualmente. Se encontró esta necesidad de morir con esta persona que la consumara porque ella no podía, porque está en coma en la cama, pues, ella no podía hacerlo. Se encontró con eso era lo que esa persona necesitaba para poder trascender a otra cosa. Entonces, desde ahí es como yo lo veo, más allá de matar, o sea, energéticamente, espiritualmente, más allá de matar, es como
es darle movimiento a esa cadena y así funciona. Suena muy feo, muy horrible, Yo creo que esa es lo la que estigmatización que hay que quitar. pero es yo- exacto. Exacto, ¿no? Y acá lo estamos hablando cada uno que Y se no va a quiere expresar, decir con exacto. eso que es que vamos a matar a todo el mundo porque es que, ay, no, pero este me insultó, entonces yo voy a sacarle ya ya no sirve, el- Pero, la exacto, pistola. entonces que ahí como No que se retoma trata, mi porque ahí es donde mi ya pregunta. empiezas tú. ¿Cuál con es tus- el criterio entonces? Porque Si entonces- ya puedo decidir sobre la vida de otro. Porque es que vos, o sea, ni siquiera es que estés decidiendo, o sea, yo, desde lo espiritual yo no lo veo como que estuvieras decidiendo sobre la vida de otro. Sobre una vida. Desde lo espiritual lo estoy viendo como que tenían que encontrarse dos situaciones para consumar un acto, para trascender. Es más así como yo lo veo. Entonces, más allá de decidir sobre el otro, tenía que suceder así, ya que vos te arrepintabas, que no te arrepintabas, que no era el momento. Pero es que eso podría despelotar la sociedad re duro, ¿no? Como que todo el mundo O empieza no. a matar porque... Pero no porque ahí, No, porque- ahí empieza tu conciencia de, hey, yo necesito matar, hey, yo necesito, o sea, ¿cómo quiero vivir yo mi vida de una manera amorosa y consciente? Y vos no vas a estar tomando decisiones todo el tiempo de matar, Y además, porque vos Y es estás muy centrado en tu diferente, decisión pues. de ser amoroso con vos y con la vida y proteger lo que para vos son tus convicciones de vida. Pero supongamos que, no sé, a tu mamá alguien la está violando, vos, Solo lo matas, sí, vos suerte. llegas y pucha te le vas encima y sin pensar, ay, es que lo voy a hacer y voy a decidir, no pensás. el contexto es Sale tu aceptar. animalidad, sale tu oscuridad, o sea, cuando digo oscuridad no es que sea malo, sino que es algo que está ahí, que no vemos, que no iluminamos, y sale y llega a consumarse un acto de un ser que necesitaba partir y a través de Fabián. Pues son como cosas que se van dando, que no lo veo, o sea, no lo estoy viendo desde el punto de vista social, de convivencia, sino más bien espiritual. Y si lo vamos a ver desde la convivencia, pues también es un tema de bueno, cómo vivo yo dignamente mi vida y cómo yo también posibilito la vida digna de otro ser. Mi mamá me dice cada rato, si me ves así tan mal, pues desconecten. Ok, para la eutanasia nos vamos. Y eso es una decisión que se toma, que tomamos todos. Y yo creo que todos los seres humanos decidimos el momento de morir. ¿Cómo? Ojalá se pueda ¿Cómo? decidir O sea, en el momento, inconsciente sí. o conscientemente. Sí, como siguiendo esta lógica, porque ¿Cómo? en este caso... Pues, Ah, no. pues yo me accidenté y me morí, o me pasaba por un lugar y había una bala perdida y adiós, o me suicidé, o me dio una enfermedad, o yo toda la vida fumé cigarrillo, entonces claro, tenga su cáncer, ¿cierto? O sea, son muchas maneras, o sea, todo el tiempo nosotros incluso nos estamos matando. Sí, con las Todos nos decisiones que estamos tomamos. matando, Con no todo nos lo que alimentamos hacemos. bien, nos mentimos a nosotros mismos y eso entonces empieza a generar un montón de Sí, cosas sí, o sea, yo emocionales. estoy hablando como el hecho específico de terminar la vida instantáneamente. Entonces, digamos, hay que... Pero igual nos estamos matando, o sea, todo el tiempo nos estamos Sí, matando, no, pero como porque para la muerte... no irnos hacia allá, sino pues... pero es más como específicamente- conciliar esa visión de es malo, eso no se puede No, hacer, condenatoria. no, es como que yo esté Sino- diciendo que haya algo bueno o algo malo, sino que me parece ruidoso que ya se pueda decir sobre la vida, en qué momento terminar la vida de una persona. Sí, y es ruidoso porque no Exacto. estamos acostumbrados Entonces, a digamos, yo vivir. quería como Y que preguntarle a no Juan, estamos- siguiendo sobre esto, todo. No y estamos, que se avale. no estamos acostumbrados a considerar la muerte como parte de la vida. O sea, No como que empieza- alguien pueda terminar tu vida No, por y- decisión propia. Pero O dártela también y sin pedírtela. llámese como se llame, que me la quiten, llámese como se llame, no estamos acostumbrados, o sea, nos duele la muerte. Nos Claro, a hackea, todos. juepucha, Así estemos, eso nos, así sepamos que hace parte de la vida Sí. y así sepamos nos que- hackea, o sea, eso nos vuelve un 8, la ¿Por qué? muerte nos asusta. a Ok, ¿cuál todos. sería el factor diferencial para yo poder decidir en qué momento terminar con la vida de alguien y en qué momento no? solamente en un aborto, o sea, es que tú no puedes decidir en otra cosa. Tú no, pues yo creo que es más como una Pues decisión digamos de que- las mujeres. Ahorita usted mencionaba algo como, ojalá que ninguna persona tuviera que llegar como al momento de tomar esa decisión porque esté súper bien informada, pero entonces yo creo que eso cae como en ese mismo discurso del antidrogas, que ojalá pues, las drogas no existieran y que la gente no consumiera, pero digamos que ya hay una realidad y es que suceden cosas pues, que están más allá de los planes que uno tiene. Y digamos que, por ejemplo,
en términos, yendo como a lo jurídico, cuando una persona se vuelve un asesino serial, cuando una persona empieza a hacer cosas como Hitler, pues digamos que está afectando una convivencia global, entonces pues digamos que hay que decirle, venga, o lo recluimos, o hay un montón pues como de mecanismos de resocialización. Entonces digamos que sí el ser humano se ha tenido que pensar cómo acabar con esas personas que están siendo disruptivamente complicadas como para la sociedad. Y uno encuentra que esas discusiones hay que tenerlas porque no hay que, o sea, que porque haya gente haciendo legislación o porque haya gente tomando decisiones sobre en qué momento sí, en qué momento no, no es que lo estén haciendo bien. A mucha gente le ha tocado comerse la mierda del mundo pues por ir en contra de unas estructuras y te tocó unos jueces que te condenan a cadena perpetua o a la muerte pues. Entonces la decisión sobre la vida y la muerte se ha venido haciendo creo que desde siempre. A Sócrates le hacen tomarse la cicuta, entonces y el man se la toma dando un mensaje, viendo que es a través de esa muerte el mensaje que puede dar de que la verdad prevalece sobre lo demás. Entonces, ¿en qué momento? Yo creo que es que sería pues, como esa pregunta lo que deberíamos pues, como pensar un poco más porque... ¿Y cuál criterio? ¿Quiénes sí? Sí, porque pues además viendo la vida como algo que se agota hasta que llega la muerte, pues digamos que no es lo mismo la persona que vivió ya 80 años, 90 años, porque digamos que voy a ser muy crudo acá, entonces cuando sucedió como el tema de la pandemia, entonces empiezan a sacar como, pues mucha gente como, ay, se murió mi papá de 99 años, yo parce, lo disfrutaste un montón, hay gente que se murieron los papás a los 15, a los 10 años, y pues también le tocó vivir la vida así, entonces más bien agradece, honra esa vida que tuvo y ya, y dale ese fin, y toma tu duelo y vive tu duelo porque es tuyo, pero entonces también es como no, nadie se puede morir, es como ese miedo a la muerte, la muerte está súper ahí. No, es que no es eso, no es entonces, eso. yo creo Lo que yo digo es que alguien decida terminar tu vida, así como... Pero la vida te la tienes que ganar también, entonces... ¿Por eso alguien puede venir a terminarla? Yo digo que si alguien va a venir pues como a sufrir un montón, que yo sé que va a venir a sufrir, yo no te estás perdiendo nada. Pero por esa misma como... no sé, y alguien desprecio, sí, a la vida. No, bueno, o sea, igual interesante porque veo que llegamos como a ciertas posiciones, pues, personajes todos. y reconocidas, ¿sí? Porque yo he conversado este tema y con otras personas y hay veces en donde, o sea, me parece como muy rescatable lo que dice Juanma, como bueno, pues sí, entonces sí se trata de terminar la vida y escoger en términos me gusta el lenguaje real, de utilitarismo y de recursos y tal, o sea, listo. Como lo que hay. Es muy genuino, ¿sí? O sea, y eso es lo que me parece como valioso del momento, más allá de que coincidamos o no. Y que cada uno le expresa. Exacto, aunque a mí igual todavía me sigue pareciendo. No, y lo tenemos que seguir digiriendo. Claro, no todo. No, y si nos llega el momento de decidir si tener un hijo o no, pues lo de abortarlo, no, pues pucha, seguramente vamos a estar temblando, pues. No, pues es que por y ejemplo a mí vamos me estar, pasó. Yo hablaba de esto la vez pasada. Pilla que a mí me pasó. Claro. Y porque también se vende el aborto como una decisión personal. Y si ya estamos entendiéndolo como, digamos, los argumentos que yo estaba planteando ahorita, deja de ser una decisión personal, primero, por el ser que ya está en el interior, y segundo, por el man que también aportó el 50% genética para que ese ser se pudiera crear. Y por ejemplo, a mí me sucedió y la persona simplemente decidió hacerlo bajo el concepto de una lógica personal y en verdad pasó por encima de dos seres que también estaban entrando a jugar dentro de lo que estaba sucediendo. Es que yo creo que eso también tiene mucho que ver con ese asunto moral, religioso, como que, pucha, eso es pecado, eso es malo, eso no se puede, pues como hay un montón de dogmas ahí, y que yo creo que, pues, si vamos a mirarlo desde todos los puntos de vista, pues también, ¿por qué no verlo desde el punto de vista religioso, ¿cómo se dice? Pues sin religión, pues, estamos mediados absolutamente por una religión. Estamos mediados absolutamente por todo lo que nos han vendido, que es pecado, que es malo. Entonces nos escandalizamos también desde ahí. No estoy diciendo que sea bueno, no es ni bueno ni malo. O sea, yo no lo veo ni bueno ni malo. Que duela, sí. O sea, no es ni bueno ni malo eliminar ciertos seres humanos para no que... No es ni bueno ni malo. Para Nada que la sociedad esté... nada de eso es ni bueno ni malo. O sea, nada en la vida es bueno o malo. Las cosas simplemente son.
Todos los seres humanos le vamos poniendo lo que, según lo que nos guste, con lo que nos identifiquemos, si nos vibra, si nos duele, si nos hace felices, pues, o sea, las cosas simplemente son, o sea, la vida no tiene ni bueno ni malo, nada en la vida, todo es, punto. Entonces aquí el tema es el asunto religioso, el asunto moral. No, pero más allá como de religión y moral, solo como pues... Pero no porque vos tengas una religión o alguno profesa una religión, sino porque esa es una ideología que nos han vendido y estamos inmersos ahí porque en este sistema crecimos. Entonces al crecer en ese sistema, cuestionarlo se hace difícil en el sentido de que tenemos que derrumbar un montón de cosas con las que crecimos. Estamos dispuestos, queremos, no queremos, y está bien querer cuestionarlo o no, está bien. No, pues igual, exacto, está re bien. Igual ahí pusimos nuestros, quedó ahí. O sea, y el que escuche pues también podrá tomar diferentes posiciones y construir su argumento propio. Es la invitación, no como que, exacto, como que se pase entero o algo, sino que pues cada uno pueda construir de manera crítica. Yo tengo una postura muy, no sé, como muy desde el zen. Por ejemplo, mi formación de psicología es como la escuela, es la psicología humanista, muy desde la terapia Gestalt, y desde ahí pues hay una influencia muy grande en el budismo zen, por ejemplo, y estas teorías orientales pues vienen a enseñar que es que las cosas son, punto, no son ni buenas ni malas. Yo creo profundamente en eso, porque vos puedes ver este vaso de agua, uy no, qué rico, me está refrescando, no sé qué, o lo puedes ver como, uy no, esto me va a dar, no sé, a mí pues me va a dar una diarrea ahorita, porque es que, pues, o sea, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo veo yo el hecho de que a mí me echaron del trabajo? Lo puedo ver como, pucha, se me acabó la vida, ¿ahora qué voy a hacer? No voy a poder conseguir trabajo en otra parte, o lo puedo ver como, madre, qué oportunidad para yo desarrollarme como ser humano, para yo mirar para otro lado. Entonces yo lo puedo ver como quiera, o sea, las situaciones de la vida no son nada, o sea, son simplemente lo que nosotros le damos, o sea, el significado que le damos, pero es el significado propio y eso tiene que ver con un montón de historia, con un montón de maneras en las que aprendimos a relacionarnos, y eso tiene que ver con creencias, eso tiene que ver con dolores, con heridas que no hemos sanado, eso tiene que ver con un montón de cosas, y con la influencia arquetípica también, pues, o sea, estamos en una sociedad mediada por el catolicismo, mediada por la culpa, mediada por el pecado, porque nos vamos a condenar. Entonces desde ahí pues actuamos consciente e inconscientemente, o sea, desde los dos puntos de vista, con quién nos queremos mover, con quién nos queremos identificar, con quién nos vamos encontrando que es más sano, qué queremos abandonar, qué nos sirve, qué no nos sirve. A vos te puede servir el hecho de, no, yo no voy a abortar nunca, a mí me puede servir, quitándole pesos de valor, quitándole significados, quitándole todo eso, quitémosle todo. Podemos decidir, y esa es la vida, de eso se trata, que es duro, sí. Hasta terminar la vida de otro. Y que va a doler, sí. Y que es horrible. No, es que quiero dejarlo como muy claro, las posturas, exacto. Sí, o sea. Porque yo sí quiero dejar clara mi postura, a mí no me parece que yo pueda tomar la decisión de pasar por la vida de otro. Pero de hecho tú no la tomas. Tú, porque siempre va a ser una mujer. Digamos que en este caso hablando de la vida en general, porque ahorita estamos hablando en este caso específico de esta vida, pero sí, lo que digo es que si se avala este tipo de discursos, pues si estamos hablando de la vida, yo podría decidir en cualquier momento en terminar la vida de alguien más y ya. Igual eso ya se decide, ya todo el mundo lo decide. O sea, como que yo acá te mataran, o te cogiera no, y te reventara acá con la silla porque digo que es mi por decisión. eso se matan tantas personas. No, sí, afrontar las consecuencias, porque entonces me paro yo y... Claro, y exacto. Por eso, porque digamos, claro, güey. Sí, pues bueno, también como que... Qué chimba de conversación. O sea, sí, rico. El tema de la vida, para mí es como el tema de la vida digna, lo que... Claro, porque no, pues, igual yo seguir estudiando, pues tú sabes sí, mi interés, la y bioética, a todo. todo, sí, a mí me llama mucho la Exacto. atención. Yo a la final pues voy construyendo el pensamiento lo más coherente y crítico que yo veo conmigo mismo, y si en algún momento tomará sentido y
criterio otra cosa, pues Bienvenido. bienvenido, O exacto. sea, podemos cambiar de opinión todo el tiempo. Ahorita en Y el 5 hecho de que minutos. y el hecho de que yo diga, por ejemplo, si yo estoy de acuerdo con el aborto, no quiere decir que si me tocara tomar esa decisión, la vaya a tomar, pucha, no, súper relajada, también me dará miedo, posiblemente tomaré la decisión de no abortar, porque también estoy mediada por estos asuntos católicos, religiosos, lo que Espirituales, individuales, fuera, personales, contextuales. ¿no? incluyendo el hecho de que yo piense que la vida es muerte también y que ese ser también te tomó esa decisión, aún así, pucha, qué dolor y más bien no lo hago, pues, o sea, no quiero decir con eso que es que ay, no, yo lo voy a hacer, a mí no me importa nada, no, Sí, porque no. es que, o sea, es más como lo que yo he podido ir entendiendo de la vida, pero cuando uno esté en una situación así, Claro, en la pucha, situación ya ahí ya es la uno reflexión empieza, pucha, ¿hasta dónde, cierto? Pero yo sigo insistiendo que independientemente de que tome esa decisión o no, estamos mediados por una cultura, y una cultura que está basada en el pecado, en lo malo, en lo bueno, en la moral, en un montón de vainas que no tienen que ser ni buenas ni malas. Solo que nos duele Bueno, no, y nos pues, atranca o ahí nos están da los vía puntos. libre. Quedaron documentados, Sí, sí. gracias. No, pues gracias Gracias por la sinceridad. Y sobre todo por poderlo conversar de forma tranquila, de ver que aunque tenemos posiciones que puedan no encontrarse más allá, pues podemos ser amigos, exacto, respetarnos Sí. y todo bien. Porque pues a la final para mí eso es lo más valioso, en el sentido de que lo importante es poder pues construir, tejer el conocimiento, generar cuestiones que la gente se pueda llevar como uy no, de pronto el Fabi está como muy mal, o como de pronto el uy, tenía algo de razón, o no, sí Juan, También. lo que sea, sí, Puntos, exacto. Todo eso es Y- convivencia en paz con la libertad. Total, sí, Eso exacto. es convivencia en paz con la libertad. Entonces no, pues muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Por la Se pasó energía súper rápido, es fluida. la medianoche. Sí, grabamos, ¿cuánto? Esto... Es que ay, no Son grabó. 2 episodios, parte 1, parte 2. No, 2 horas. Uy, re largo. Sí, ves, Es el dos más largo que hemos. Sí, claro, es que... Ey, severo. Señora Matista. Parte 1, parte 2. Vendrán más. Excelente.